Hemos estado esta mañana hablando sobre el tema de la consciencia y en este curso me gustaría presentarles algunas ideas que nos permitan abordar el desafío que este fenómeno supone. Para ello, una parte del material hará hincapié en algunos de los aspectos que nos presentaba esta mañana el doctor José Luis Díaz y en otros lo complementaré o le daré una aproximación un poco distinta. Pretendo hacer una distinción entre dos cuestiones en las que estoy trabajando, que presentaré algunos pequeños detalles y cuestiones que me parecen fundamentales o suficientemente importantes a la hora de entender el problema de corte general. Entonces, trataré de hacer una separación clara entre estas dos cuestiones, digámoslo un poco más subjetivas, en el sentido de es como una sugerencia por mi parte, y otras cuestiones que me parecen de índole más general. Para ello, vamos a ver el curso. La primera transparencia ya ve uno. Bueno, no lo lean. El objetivo del curso. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver durante este curso? Bueno, vamos a tratar de entender ese fenómeno que resulta suficientemente interesante, suficientemente familiar y suficientemente misterioso, que es la consciencia. Para ello, el problema de entender qué relación hay entre nuestro cuerpo, cerebro, cuerpo, etc., y la mente ha sido algo que ha estado en la cabeza de filósofos, investigadores desde los orígenes del pensamiento. Y ha habido dos facultades que han resultado de especial interés. La primera es la intencionalidad, esa propiedad de ser acerca de otras cosas. Si yo, por ejemplo, pienso que está lloviendo afuera, este pensamiento tiene la facultad de dirigirse a o ser acerca de lo que está ocurriendo afuera, acerca de la lluvia. Y hablábamos de las representaciones, de qué papel juegan, discutíamos en una de estas mesas de qué relación hay entre este tipo de representaciones que tenemos a nivel mental y la forma en la que describimos o que estudiamos nuestros procesos cognitivos a nivel más bajo, si teníamos que hablar de ellas de igual forma o no, por qué se postulaban, etcétera, etcétera. Y teníamos una discusión de esta índole el martes, si no me equivoco. Y el segundo elemento es el de la consciencia. De momento, en una primera presentación, vamos a tratarlos como cuestiones separadas y luego volveré para unirlos un poco. Entonces, cuando tratamos de entender la consciencia, estamos hablando de fenómenos de primera persona. Creo que todos ahora mismo pueden ver, si yo miro a la pantalla, pueden tener una idea de cuál es la experiencia que yo estoy teniendo. ¿De acuerdo? Es probablemente semejante en algunos aspectos, sobre todo si piensan en la compañera que está al lado suyo, a la que tiene su compañera, pero digamos que el acceso a esa información que tengo parece de alguna forma privado. Eso lo hace que resulte ciertamente, nos da algunos tipos de complicaciones. Pero es que además resulta esta cuestión que parece subjetiva. Es decir, nosotros queremos entender la consciencia, queremos entender un fenómeno que parece esencialmente ser perspectivo, que nos ofrece una perspectiva de primera persona, y para eso utilizamos herramientas. Pues, ¿cuáles herramientas? Las que utilizamos para entender todo lo demás. Descripciones que podemos hablar de tercera persona, objetivas. Y entonces, en esa relación, parece que hay cierta tensión. Que parezca que hay cierta tensión no significa que de hecho haya ningún problema. Pero en principio, antes de empezar a poner problemas, digo, bueno, hay algo que se me está escapando. Y veremos qué son esas cuestiones que se nos están escapando, por qué resultan interesantes y qué podemos decir, ¿vale? Otra cosa antes de empezar es que vamos a tratar de condensar lo que sería un curso de un semestre en 2 horas. Mis alumnos siempre están muy contentos porque yo hablo muy despacio, y si encima tengo que hacerlo todo en un semestre, en 2 horas va a ser un poquito más ajustado. Entonces, por favor, si ven que me embalo, me hacen, por favor, bájale. Igualmente, si alguna de las nociones que esté presentando, alguna cosa no está clara, por favor, levantan la mano y vemos las cuestiones. Las cosas que sean más de discusión, vamos a dejarlas para esa tercera hora en la que espero que podamos debatir estas cuestiones, ¿sí? Dime.
Muy buena pregunta. A mí, estando, José Luis, aquí me da un poco de pena. Yo te voy a justificar por qué lo hago así. En español hay dos palabras, una con S y otra sin S. La que no tiene S, puede significar tanto consciencia en el sentido de percatación, consciencia de este tipo, pero además puede significar la conciencia moral que tenemos, ese aspecto moral. La que tiene S no admite ese significado y por eso yo elijo la S. Además, porque como la mayoría de las cosas las hago en inglés, acabo metiéndolo casi siempre. Esa es la justificación. Entonces, bueno, eso, que pretendo condensar en un curso de un semestre en 2 horas y conseguir que entiendan algo, ¿vale? No se preocupen, la mayoría de las transparencias van a estar llenas de fotos y van a ser cuestiones que voy a estar yo hablándoles. Al final le daré un par de referencias donde pueden encontrar el 80% de las cuestiones que vamos a tratar aquí y referencia al 20% restante. Un segundo. Vale, perfecto. Entonces, la primera pregunta que sería es ¿por qué la consciencia es interesante? Bueno, la razón es porque probablemente sin la consciencia la vida no tendría mucho sentido. A lo mejor tampoco sin sentidos, pero es esa cosita que nos hace que el mundo sea interesante, desagradable, etcétera, etcétera. Es un elemento que nos es completamente familiar y al mismo tiempo completamente elusivo. El punto de dar una caracterización de ello, veíamos lo complejo que nos resulta. Pero vamos a tratar de acercarnos a ese fenómeno de forma no especialmente iluminadora, pero sí un poco sugerente. Uno de los grandes pensadores con respecto a este tema desde la filosofía, Ned Block, decía que la consciencia era un poco como el jazz y hacía uso de esa cita, diciendo, mira, si tienes que preguntarme qué es, no lo vas a pillar. Esto es un poco tramposo y yo voy a intentar que no sea así y tratar de identificar cuál es el fenómeno que nos interesa, bueno, que me interesa y por qué es el que junto a otros les debería interesar o considero que les debería interesar a ustedes, ¿vale? Y además hay razones por las que estudiar la consciencia. Es decir, aquí tengo algunas, por ejemplo, bueno, si uno estudia la consciencia, puedes escribir sobre zombies y además te publican en revistas serias. Esto, subiendo un poco el nivel, la consciencia se parece al fútbol, las relaciones. Como todo el mundo la tiene, todo el mundo te va a dar una opinión. Tú das una charla sobre consciencia y no falta el que te diga, pero es que yo... Bueno, eso está bien y es bueno para hablar con la gente. Además, despierta el lado espiritual de todo el mundo y sobre todo sus ganas de compartirlo contigo. No tengo nada en contra de la espiritualidad, pero esto es un fenómeno muy interesante. Luego, además, es un tema que resulta ideal para desarrollar un razonamiento sin necesidad de razones. Es decir, todo el mundo que te dice eso, pues yo creo que... Muy bien, muy interesante lo que tú creas, dame razones por esa creencia, entonces resultará más interesante. Además, algo bueno que tiene la consciencia es que si hay algo que no entiendes y algo que parezca misterioso, siempre puedes mezclarlo con la consciencia y entonces dices, y aquí, por aquí tiene que ir. Entonces, estas son algunas de las maravillas que tiene este campo. Yéndonos un poco más serio, esto es lo que voy a tratar de hacer en esta charla, ¿vale? Lo primero, una buena parte estará dedicada a entender, a ver a qué nos referimos con eso. No es que me interese, no es que esté vindicando que hay un uso de consciencia que sea el bueno. No, por consciencia tú tienes que querer decir esto. No. O sea, me da igual, si queréis inventamos una palabra nueva o utilizamos palabras que ya hay, fenomenología, consciencia fenoménica, lo que sea. Lo que quiero es señalar un fenómeno en particular, de la forma que me sea más cercana posible, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer primero es distinguir distintas nociones de consciencia que están en la vecindad para aislar el subject matter, la cuestión que nos interesa. De especial relevancia para la última parte será la distinción entre lo que es la fenomenología, la consciencia fenomenológica. Cuando diga consciencia me voy a referir exclusivamente, voy a utilizar el término
de forma exclusiva para referirme a este fenómeno. Y el acceso cognitivo. Ahora veremos qué es esto. Además veremos algunos detalles sobre la relación entre la cualidad y la subjetividad y, de forma importante, posibles relaciones o maneras de entender la relación entre la representación, la intencionalidad, esa propiedad de ser acerca de otras cosas, y la consciencia. En la segunda parte trataré de nuevo brevemente algunas cuestiones más cercanas a la filosofía. La razón por la cual no me voy a detener mucho en estas cuestiones no es porque no crea que sean enormemente importantes, ¿sí? Es simplemente que creo que hay ciertas labores filosóficas con respecto a estas cuestiones que están más separadas de las ciencias cognitivas y otras en las cuales la filosofía se integra completamente en la actividad que estamos llevando a cabo, y entonces me interesan más esa segunda parte. Pero no quiero dejar de mencionar algunas de esas cuestiones, porque de hecho algunas de las posiciones que veamos, que se nos presentan como científicas, ¿vale?, en realidad no tienen toda la discusión que ese tipo de posiciones merece, que no es poca, son cuestiones a nivel meramente teórico. O sea, y se salen fueramente de la fenomenología, perdón, enteramente dentro de la filosofía, y las vemos algunas veces en algunos congresos. Pueden tener su mérito o no, pero por muchos dibujos de cerebros que alguien me ponga en la transparencia, no lo hace más científico. Comentaré algunas de las cosas. Y finalmente regresaré sobre lo que podemos llamar el problema no tan fácil, y es el estudio científico de la consciencia. A saber, independientemente de cuál sea su naturaleza, ¿de qué mecanismos depende? O sea, no estoy diciendo cuál tiene que ser esa relación de dependencia, si es simplemente que es un mero correlato y que van juntos, o en realidad eso es lo que son, o admite realizabilidad múltiple, sino genuinamente problemas que suscita el estudio científico de este fenómeno. Esto es de lo que voy a tratar. Bien. Entonces empecemos. Vamos a ver la noción de consciencia. Cuando pensamos en la consciencia, antes de venir aquí, la consciencia es una propiedad que se predica en el lenguaje ordinario principalmente de individuos, ¿sí? Hablamos de que tal criatura es o no consciente, ¿sí? En primero, históricamente, este es el uso que se ha hecho. Pero cuando decimos que una criatura es consciente, queremos decir una multiplicidad de cosas. Entonces vamos a fijarnos en cuál es la que nos interesa, sin dejar que, o sea, está perfecto, no salgan de aquí diciendo, no, es que no puedes decir eso. No, está perfecto, el uso es completamente legítimo. Lo único que queremos es, tenemos una palabra y esta palabra es polisémica y queremos identificar cuál es el referente del fenómeno, o sea, cuál es el fenómeno en cuestión. Entonces, aquí tendremos algunas cuestiones, por ejemplo, hablamos de criatura consciente cuando es sensible o cuando está alerta. El uso fenoménico será el que nos resulte más interesante, y aquí tendremos una noción que está por ahí, que es como, no lo voy a decir, pero sí, que es la noción de percatación o awareness. Decimos que una criatura en inglés está aware o tiene la capacidad de percatarse, teniendo cuidado y teniendo atención a que no estamos involucrando en principio ese elemento reflexivo sobre el cual nos llamaba la atención José Luis. Por eso la traducción a lo mejor no es la mejor, pero hasta ahora era la que quería utilizar, porque con sentir veremos algunas cuestiones también. Pero lo que trataré será de analizar, qué pesado analizando palabras todo el rato. Bueno, ¿qué dice la gente cuando dice estas cosas de aquí? ¿Qué tipo de cosas son las que nos está diciendo? Para ver, bueno, déjame claro si lo que quieres decir es esto, lo que quieres decir es esta otra cosa. Entonces, bueno, el primer sentido en el cual hablamos de criatura consciente es cuando es sensible a ciertas entradas. Tenemos un bebé, los bebés humano y un bebé de perro, desde muy pequeño reaccionan de forma distintiva a distintos estímulos, ¿sí? Obviamente, distintas criaturas son sensibles a distinto tipo de propiedades. Por ejemplo, creía hasta que buscaba esta foto que este bichito de aquí, el Caenorhabditis elegans, es sensible en particular, mediante el final de esta terminación neuronal, a
el campo magnético terrestre y es lo que utiliza para navegar debajo del suelo. Resulta que cuando han intentado replicar estos experimentos, mientras yo buscaba esta fotografía en Science, dijeron que no han sido capaces de replicar el resultado, con lo cual simplemente lo pongo en duda y lo trato como una criatura que es hipotética, no, hipotética no, la criatura es real, lo que no está claro es a qué es sensible. Que es sensible a otro tipo de propiedades. Pero en algún sentido también es sensible, los árboles son sensibles a la luz solar, reaccionan de forma distintiva a ciertas propiedades y aquí, en este sentido, no está muy claro si nos gustaría hablar de criatura consciente, en este sentido de ser sensible. Y a lo mejor simplemente cuando utilizamos consciente en este sentido de ser sensible, bueno, tenemos casos en los que claramente ese predicado lo aplicamos como a un bebé o al perrito y otros casos en los que no lo tenemos tan claro, ¿sí? Pero esta noción no es la que nos interesa. No significa que esto no sea relevante para lo que vamos a decir, ¿vale? Pero lo que nos está interesando no es simplemente que sea sensible, simplemente eso, que reaccione de forma diferencial a ciertos estímulos. También utilizamos, salía esta mañana, la noción de criatura consciente para indicar cierto grado de alerta. Y entonces consideramos que una persona cuando está dormida no está consciente, o cuando se ha pasado tomando cerveza decimos que pierde la consciencia. Lo mismo ocurre con el caso, por ejemplo, de coma. En algunos casos de coma hablamos de que la persona no está consciente, y este es otro uso que hacemos en el lenguaje. El sentido que nos va... Dime. Quiero decir que hay un sentido del uso de la palabra consciente que cuando estamos dormidos no lo somos, ¿sí? Es decir, cuando dice, está durmiendo, no está consciente. Esto es un uso que hacemos. O sea, hay un uso legítimo del término que dice que no. Si lo que nos vamos a preguntar, tu pregunta viene, o sea, ¿me estás diciendo que durante los sueños no hay experiencias conscientes, no somos fenoménicamente conscientes? La respuesta es, no estoy diciendo eso. O sea, estoy señalando precisamente este ejemplo, me vale para decir, hombre, pero esto no es lo que nos interesa porque algunos creemos, y además hay buenas razones para creerlo, que durante el sueño, cuando en este sentido no estamos conscientes, hay otro sentido en el que sí lo estamos, si tenemos experiencias que son los sueños. Y ese es el sentido, de hecho, que nos va a interesar. El aspecto en el cual decimos que una criatura se siente de alguna manera ser esa criatura. Hay una expresión que en inglés suena, creo, cuando se la he presentado a algún compañero, suficientemente rara. Cuando la traduces al español, muérete, que es como algo ser una criatura. De forma más bonita, utilizando el término, se siente de alguna manera ser una criatura. Entonces, por ejemplo, nos presentaban esta mañana el famoso caso del murciélago de Nagel. Podríamos pensar que se siente de alguna manera ser un murciélago y preguntarnos, ¿y cómo será eso? Porque la forma en la que se relaciona con el mundo nos es completamente ajena. ¿Cómo? Nosotros sabemos, pensad en vuestro perro, cuando imagináis, ay, mira cómo ve el perro, ¿qué está viendo mi perro? Y dices, pues más o menos una cosa así del estilo de yo. No, pero es que no ve el color no sé qué. Pues lo mismo pero sin el color no sé qué. Es que huele más, pues más sólido. ¿Sí? Cuando nos vamos a un caso como el caso de la ecolocalización, las cosas son más complicadas. Asumiendo que se siente de alguna manera ser un murciélago, la cuestión es cómo se siente, qué tipo de sensaciones en ese sentido fenoménico tiene. Y es precisamente el sentido que nos va a interesar, el sentido en el cual una criatura, como pueden ser algunos de ustedes, podría perfectamente comportarse como lo hace y no sentir nada. Y ahí surge primero. Me he movido antes. Entonces, este tipo de cuestiones son relevantes. ¿Alguien ha visto una película como Ex Machina? Una de las preguntas que se sugiere durante la película, la principal, con respecto al test de Turing, es si Ava, la protagonista de la película, tiene experiencias conscientes. O sea, ella se comporta de forma a veces notablemente más inteligente, pero como cualquiera de nosotros, todo parece sugerir que tiene experiencias conscientes, pero la cuestión es cómo determino esa cuestión. Y esa es la cuestión que vamos a atender aquí, ¿sí? Entonces, una forma de presentar la cuestión que me interesa es ¿qué tiene que satisfacer un sistema para tener experiencias conscientes? ¿Sí?
y eso será lo que veamos aquí, comportarse de forma suficientemente parecida, estar hecho de carbón, estar hecho... Pero necesito un criterio, ¿sí? Entonces, porque la gente ha planteado diciendo, mira, el hecho de que tú te comportes como yo o que seas igual que yo, eso no te va a dar, no tiene por qué garantizar la consciencia, ¿sí? Mi perro es consciente porque cuando le hago así, le doy una patada, hace... ¿Bien? Ahora imaginar un robot tan sencillo como que lo único que hace es tener un sensor, cuando tocas el sensor hace... O sea, no sé qué hace falta para atribuirle consciencia de este tipo a un sistema artificial, pero desde luego eso hay buenas razones para creer que no bastaría. Entonces, en filosofía han planteado... Ah, no, estos no. Estos son los que comen cerebros. No es esta idea de zombies la que nos hace falta, sino la idea que presenta Chalmers es la de los zombies filosóficos. Los zombies filosóficos no son zombies que hacen filosofía, sino unos seres hipotéticos que son exactamente como nosotros, al menos al nivel comportamental. Y lo que nos plantea este filósofo es decir, la idea, mira, esta idea es perfectamente coherente. O sea, la idea de que tú tengas un sistema que se está comportando exactamente igual que tú, en la ausencia de experiencias conscientes, en principio no parece haber ninguna consistencia en nada que me digas acerca del comportamiento y el que tenga que tener fenomenología. Y extraen cierto tipo de consecuencias a partir de estas ideas. No me interesa mucho discutir esos argumentos, que por otro lado me parecen genuinamente interesantes, pero no en este aspecto. Luego presentaré algún cuentito más de filósofos para tratar de entender exactamente a qué nos referimos. Y aquí hay una noción que me gustaría tratar de clarificar. Esto es lo mejor que yo he sido capaz de hacer lo mejor que yo he sido capaz de hacerlo a la hora de entender cómo puede utilizar la gente este pseudosinónimo de la consciencia, que es la noción, el término awareness. Y hay distintas cosas que la gente quiere decir cuando dice que una criatura está aware o se percata de que tal y cual es el caso. A veces lo hace como una relación de éxito. ¿Qué es una relación de éxito? Una relación tal que si estoy en una relación con un objeto, el objeto tiene que estar ahí. Por ejemplo, hay gente, bueno, por buenas razones, la percepción es una relación de éxito. O sea, cuando estoy alucinando, no estoy percibiendo. Porque si yo percibo que hay una botella, entonces tiene que haber una botella. Si no, lo que estoy haciendo es otra cosa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el conocimiento. Si yo sé que hay una botella, tiene que haber una botella. No puede ser el caso que yo lo sepa y que no esté la botella. Entonces no lo sé. ¿Sí? Eso es lo que se llama una relación de éxito. Entonces, claro, cuando yo me percato en este sentido de relación de éxito de que hay una botella, ¿qué relación tiene con la consciencia? Hombre, pues no está claro que esto sea lo que estamos buscando. Porque a veces yo puedo percatarme de una botella sin que, o sea, hay un sentido en el que se usa, soy aware de la botella, pero la botella no está ahí cuando alucino una botella. Es en este segundo caso que se utiliza como una relación falible. Es decir, que a veces es el caso y a veces no. Y la noción más adecuada, como veremos, para capturar lo que podría alguien decir cuando dice que soy aware de algo, es esta noción de representación, que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero además se usa interesantemente de otra forma. Y además se utiliza también la palabra consciente de la misma forma, que es para lo que podríamos decir darse cuenta. ¿Sí? Es la palabra ordinaria que utilizamos. Cuando yo me doy cuenta de algo, me percato en el sentido de ser, te lo puedo decir. Si yo me percato de la botella, en este sentido me doy cuenta de que está la botella, puedo decidir agarrarla, puedo decidir tomar, puedo contarte, joder, está la botella ahí abajo, ojalá la tuviera, etcétera, etcétera. Y creo que este uso es un uso que se hace muy común y es, de nuevo, perfectamente legítimo cuando lo dejamos claro. Y aquí tengo una cita simplemente donde aparece un uso de qué refleja esta cuestión de aquí, porque luego lo que haré será llamar la atención sobre la relación que existe entre la consciencia, entendido como esos estados que nos interesan, que son misteriosos, y el darnos cuenta. ¿Sí? Entonces, aquí hay una cita que dice: Some authors refer to awareness and consciousness interchangeably. Y es legítimo, ¿vale? No estoy diciendo... Dice, in line with recent review of the Association of Perception and Movement for the Neutral Stimuli, Sperry and Carrasco, we use the term awareness, and operationally defined is the ability to make an explicit perceptual report. Eso corresponde, parece que lo que están haciendo es darnos una definición operacional de esta idea intuitiva de darnos cuenta de algo. ¿Sí? Y es un uso
perfectamente legítimo y lo que tenemos que aclarar es qué relación hay entre ese darse cuenta. El otro día alguien comentaba, conciencia, sí, darnos cuenta. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre esa noción de darnos cuenta y la de la fenomenología, desde la que estamos tratando? ¿Sí? Pero la forma en la que se estudian, por lo menos desde la filosofía, es a partir de propiedades de los estados. La noción de estado aquí, permítanme que la use de forma, que la entienda de forma suficientemente liberal como para entender procesos, ¿vale? O sea, el estado en el que estoy al levantar el brazo, o sea, admite procesos que sean dinámicos y no como una cosa estática. Es simplemente que por tradición utilizo la noción de estado, pero entendida de esta forma liberal. Entonces la cuestión es que tengo que entender, entiendo que ¿qué quiere decir que una criatura sea fenoménicamente consciente? En virtud de estar en alguno de estos estados interesantes. ¿Y qué tienen estos estados interesantes? Bueno, que hay algo que es para mí estar en esos estados, para el sujeto, que se siente de alguna manera estar en esos estados. Voy a dar algunos ejemplos y luego voy a tratar de identificar por qué son un poquito molestos, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que es, hay algo que es para ustedes, para todos ustedes, mirar al ponente. Se siente de cierta manera, ¿sí? Hay algo que es para un sujeto mirar un Gabor Patch con atención encubierta. Hay algo que es para un sujeto oler un perfume, algo distinto, o escuchar una melodía, o tener un orgasmo, o estar triste, o pensar en lo fascinante que resulta la consciencia. Estos son distintos ejemplos de esos estados, ¿sí? Cuando los entendamos, lo que vamos a querer es entenderlos de la forma más sencilla posible. Sí, Tom. Lo vamos a ver, ¿vale? Ahora voy a volver. Me preguntaba, por si no lo han oído, ¿qué tal importante es esta cuestión de aquí? Es uno de los elementos sobre los que voy a volver más adelante. Primero quiero entender por qué estos resultados, por qué estos estados, qué tienen estos estados de simpático, y para eso voy a utilizar un experimento mental de un filósofo que se llama Frank Jackson, del cual se ha discutido mucho. Yo no quiero discutir qué se sigue de ese caso, ¿sí? No es lo que me interesa ahora, sino lo que pretendo es ilustrar aquello de lo que estoy hablando, meramente eso, ¿sí? Para esto, una de las cosas que hacemos los filósofos es inventarnos historietitas. Entonces, en esta historietilla, en una versión un poquito más moderna, un científico malvado, toda buena historia tiene un científico malvado, agarra a una niña recién nacida y le coloca unas lentes de contacto que lo que hacen es filtrar la luz de manera que la niña solo puede ver el mundo en blanco y negro. Para los que tengan... Bueno, pocos de ustedes han visto una televisión en blanco y negro, pero seguro que se la han imaginado. ¿Vale? O sea, esa es la forma en la que esta niña ve el mundo. Claro, como tenemos un científico malvado con su castillo y todas sus cosas y no tiene problemas de financiación, el científico malvado le da todos los recursos a esta niña para que estudie la visión en color, ¿sí? Y entonces esta niña aprende todo lo que la ciencia nos puede decir, supuestamente, acerca de la visión en color. Lo sabe y dice, ya lo sé todo, ¿sí? Entonces, la intuición va de la siguiente manera. Si en ese momento le quitamos las malvadas, que a la chica no se le había ocurrido porque era muy chiquitita cuando se lo pusieron, le quitamos las lentes de contacto y le enseñamos una manzana, en este caso, la niña aprende algo. Aprende cómo se siente ver rojo. Pero ese es el fenómeno que queremos estudiar, ¿sí? Si aprende algo o no aprende nada, o qué tan bien descrito está el ejemplo, es lugar de controversia. Lo que pretendo es que entiendan aquello que queremos estudiar. Y espero que para ese objetivo, esta historietilla sí que valga, ¿sí? Lo que queremos estudiar es la manera en la que se siente, porque hay estados tales que se siente de alguna manera estar en ellos, ¿sí? Cuando hablamos de estados conscientes, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para distinguirlo o poder relacionarlo de otros usos. Hay gente que ha tratado de entender esta noción intransitiva, al principio, de consciencia, de manera que se sienta de alguna manera mediante la consciencia que tenemos de ese estado. Entonces, hay gente que dice, mira, los estados conscientes son aquellos de los cuales me percato de que estoy. Bueno, dependerá, que me crea o no, depende de que me digan qué quieren decir con esto, ¿sí? Donde la idea sería precisamente que un estado
no es consciente si no me percato de él en ningún sentido. Entonces, ha habido teorías de orden superior, distinto tipo de teorías que lo que han tratado es de explotar esta idea para tratar de entender un fenómeno como la consciencia. Ahora volveré un poco sobre alguna de estas ideas. También otro sentido en el que simplemente se dice que un estado es consciente es en el sentido que son estados con cualidades, o sea, estados con algún tipo de cualidad sensorial. Claro, estaría bien tratar de caracterizar qué hace falta para que un estado tenga esta cualidad y simplemente si el tener esas cualidades basta, ¿sí? Pero espero que por lo menos hayamos entendido qué tipo de estados así liberalmente entendidos, son los que nos interesan y los que queremos tratar de entender. ¿Sí? ¿Tengo alguna duda hasta este momento de clarificación? ¿No? Bueno, eso o están dormidos ya o están conmigo. Bien. Una distinción que va a resultar fundamental en el estudio es la distinción entre fenomenología. Utilizo consciencia y fenomenología aquí como sinónimos. A veces se habla de consciencia fenoménica para distinguirlo de otras nociones de consciencia. Yo en los cursos, bueno, si estoy estudiando consciencia es para estudiar esta cosa de aquí y te diré qué relación tiene con las otras cosas. Y el acceso cognitivo, o lo que NetBlock llama consciencia de acceso. La idea es la siguiente. La idea es que, vamos a ver, muy bien, ¿cómo estudio estos estados? ¿Sí? Digo, hombre, pues, vamos a ver, o sea, a estas alturas, si quiero saber qué hace falta para tener sensación de rojo, te coloco un objeto rojo delante y te digo, ¿lo estás viendo? Sí, entonces voy ahí y miro a ver qué es lo que está pasando. Esta es una forma de hacerlo. Bueno, aparte de que alguien diga, Sebas, no tienes ni idea de diseño experimental, lo cual es bastante cierto, ¿y por qué no se puede hacer así? La cuestión en particular es si podemos disociar la fenomenología del reporte. Es decir, en principio lo que queremos capturar con la fenomenología es que un estado se sienta de alguna manera. Pero que ¿cómo se ligan el que un estado se sienta de cierta manera y que yo te lo pueda contar? ¿Sí? Que es lo que estoy midiendo ahí cuando estoy diciendo, ¿lo ves? Sí. Entonces, para hacer esta distinción, en principio, NetBlock, haciendo con otro objetivo inicial, pero suficientemente irrelevante en estos momentos, es que podemos distinguir de un lado la consciencia en el sentido que nos interesa, en el sentido de la propiedad que tienen ciertos estados tales que se siente de alguna manera estar en ellos, o es de alguna manera para el sujeto estar en ese estado, y la consciencia de acceso, que corresponde a ese al darse cuenta. Es decir, si yo en ese sentido de consciencia me doy cuenta de tal cosa, entonces te lo puedo decir. ¿Sí? Que es básicamente, dicho de un poco con más cuidado, la disponibilidad para la formación de creencias, el control racional de la acción y el reporte. ¿Cómo se traduce esto? De la siguiente manera. Si yo me doy cuenta o tengo conciencia de acceso del teléfono, es que yo estoy en posición de decir, oh, pues el teléfono se va a caer, o decidir agarrarlo, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es poner la información, darle una disponibilidad global para toda esta serie de nociones. Y hay gente que cree que diciendo, mira, yo puedo entender esta distinción entre estas dos cosas, pero de hecho un estado es fenoménicamente consciente cuando satisface esta disponibilidad general. ¿Sí? Y esa es una cosa que al final veremos algunas razones que nos pueden llevar a ponerla en duda. Y no solo eso, sino que si tenemos razones para siquiera ponerlo en duda, ver el problemón en el que nos mete. De momento, está claro por qué estas dos nociones pueden ser separadas a nivel conceptual. Eso no significa que no haya un único mecanismo que se encargue de hacer las dos cosas. Y entonces, persiguiendo esto, obtengo esto. ¿Bien? Perfecto. Otra cosa sobre la que me gustaría llamar la atención, simplemente, antes de continuar, esta distinción de aquí me parece suficientemente interesante para llamar la atención primero sobre el uso que hacemos de awareness y el uso que hacemos cotidianamente. Es decir, es verdad que típicamente los estados conscientes son aquellos de los que me doy cuenta. ¿Sí? Típicamente cuando tengo una experiencia, claro que puedo decírtelo. ¿Sí? Eso no hay ninguna duda. La cuestión es si puede haber circunstancias en las que se separen. Y si al investigar una, genuinamente estoy investigando la otra, o cómo, qué tipo de relaciones tienen. Sí, azul. Luego vamos a ver precisamente razones desde el estudio de los sueños para
hacer esta diferencia a nivel, razones a nivel empírico. Dime. Dame un ejemplo. ¿Simbólico es levantar la mano o apretar una tecla? ¿Eso es simbólico? No. Fíjate. Dicho de otra forma, oye, y si te corto la lengua y te corto los brazos y te ato a una silla, entonces no tienes consciencia de este tipo. No. Fíjate que lo que estamos diciendo es la propiedad que tiene el Estado es poner la información a disponibilidad de todos esos procesos. Estos procesos de aquí pueden fallar por su lado, pero es el mecanismo que los pone a disponibilidad, esa información a disponibilidad de los demás, la que es responsable de esta propiedad de aquí. ¿Sí? En el caso de los animales también pueden hacer reportes, lo hemos visto con monos. O sea, lo que estaban haciendo los monos, que no nos estaban diciendo, yo es que veo, nos comentaba el doctor Ranulfo Romo, que los monos no nos pueden hablar, pero eso no significa que no puedan reportar de forma explícita. ¿Sí? Pues lo mismo ocurre aquí. Pero no es la capacidad de reporte, ni es la formación de creencias, no tiene por qué tener creencias, sino es el mecanismo que pone la información a disponibilidad de otra serie de procesos. ¿Sí? O sea, ahora, al final, voy a volver en más detalles. Voy a ponerlo en más detalle cuando discuta algunas cuestiones empíricas a este tema para que quede todavía más claro, porque es una de las cosas que creo que resulta fundamental en el debate. Dime. Mira, el objetivo, la razón por la que pone aquí control racional de la acción es porque así está definida cuando introduce la distinción Bloch. Podremos hablar de control de la acción y la razón por la que pone racional es porque quiere evitar lo que está ocurriendo en los casos de visión ciega. En los casos de visión ciega, ¿conoce el caso de visión ciega? Nos han hablado esta mañana de ellos, son casos, o a lo mejor en la comida, no me acuerdo, casos de pacientes que lo que tienen es daño en V1, tienen lo que se llama un escotoma, y podemos pensar en un escotoma de forma poco precisa en tener un trozo del ojo cerrado. Hay un gris cortical en esa zona y el paciente reporta que ahí no ve nada. ¿Bien? Entonces tú le pones un estímulo y te dice, ¿qué hay aquí? Si yo te pongo esto, el puntero detrás de la cabeza y te digo, ¿qué hay aquí? Y tú me dices, estás tonto, que no veo. ¿Sí? Digo, bueno, pero dime si es un borrador o es un apuntador láser. Tú repites, pues tú estás tonto, te estoy diciendo que no veo. Digo, bueno, dímelo al azar. Y dice, pues está bien, un apuntador láser. Y resulta que significativamente aciertas el objeto de ahí, mostrando que... Y además pueden hacer cosas diversas, pueden, bajo instrucciones, seguir cierto tipo de objeto, etcétera, etcétera. Entonces, como buscas una noción funcional de consciencia, lo que buscaba Bloch era una noción funcional de consciencia que fuera susceptible de ser confundida en la investigación empírica, añade esto para decirle que ya tengo claro, o sea, no estoy diciendo que que lo tengan gente de este tipo. Es la razón por la que está aquí. Y de hecho, esta noción que aparece aquí, que en un principio es disposicional quiere decir que no viene caracterizada por lo que hace, sino por las cosas que pueden pasarle. Piensa en mi copa de vino. Mi copa de vino es frágil, ¿sí? Es una propiedad disposicional, no tiene que pasarle nada a la copa para ser frágil. Tiene la disponibilidad a romperse. Entonces, claro, tú quieres explicar una propiedad que es categórica, algo que el Estado de hecho tiene, que es fenomenología, en términos de algo disposicional, y esto siempre es como, bueno, ¿será si acaso la base categórica? O sea, cierto tipo de complicaciones, y entonces esta noción de aquí realmente se ha refinado al acceso cognitivo, donde lo que tiene que ocurrir es que la información esté de hecho codificada en algún sitio en particular donde los demás pueden llegar y agarrarla. Y la forma en la que puedes pensar esto es como las ondas de radio. ¿Vale? Las ondas de radio están disponibles para que tú te sintonices, pero de hecho están en algún lado. Entonces, y se han utilizado. Luego, cuando venga a la parte empírica, vuelvo un poco sobre esta noción. Lo que quería señalar es, básicamente, lo que queremos capturar aquí de forma intuitiva, ganamos intuitividad, perdemos precisión, es la noción esta de darse cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces algo que me gustaría señalar es la relación entre cualidad y subjetividad. En las discusiones, si os fijáis, que teníamos esta mañana, una de las
cuestiones que aparecía, por ejemplo, era la cuestión acerca de si podíamos ser mejores descriptores de nuestras experiencias, de manera que seamos capaces de captar matices y cuestiones interesantes para el estudio que de otra forma no tenemos. ¿Es esto interesante? ¿No es interesante? ¿O es metodológicamente adecuado o no es adecuado? Es una cuestión para el debate. Pero la parte que me gustaría señalar ahora mismo es que hay dos problemas, como en casi todas las cuestiones que hay. Cuando yo me pregunto acerca de la consciencia, hay dos cuestiones que debo resolver. La primera es, ¿en qué se diferencian la sensación que tengo al mirar los sillones de un orgasmo? Bueno, si no lo sabes distinguir, tienes un problema, seguro. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que subyace a las diferencias que tenemos entre experiencias? ¿Sí? O sea, ¿qué hace que tenga una experiencia como de rojo en vez de una experiencia como de verde o de olfativa, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿Qué distingue las distintas experiencias? Esta es una cuestión, una pregunta acerca de la cualidad. Y la segunda es, mira, me da igual cuál sea la cualidad o qué tan compleja sea. Fijaros que en casi todos los ejemplos que utilizo como el rojito, cosas muy sencillitas, ¿vale? Pero ya son bastante problemáticas y nuestra experiencia nunca es así. Nuestra experiencia es rica. Pero bueno, pues poco a poco para entender las cosas, ¿vale? Entonces, la pregunta acerca de la cualidad es una pregunta en virtud de que hay distintos tipos de experiencias. ¿Qué es lo que hace qué es lo que subyace a que haya distintos tipos de experiencias? Y la segunda cuestión tiene que ver con la cuestión de la suficiencia. Es decir, ¿qué distingue los estados conscientes de los que no lo son? Independientemente de la forma particular en la que se sientan, ahí todos se sienten, ¿sí? Y eso es lo que llamamos el problema de la suficiencia, lo que distingue los estados conscientes, fenoménicamente conscientes siempre quiere decir aquí fenoménicamente conscientes, de los que no lo son. ¿Sí? Para solucionar este problema ha habido gente desde distintos ámbitos que ha llamado la atención de una forma u otra sobre la forma en la que yo presentaba la locución de Nagel. Y por ahí venía la pregunta que espero, que me hacía hace un segundo Tom. ¿Qué tan importante es eso de para mí cuando dices que hay algo que es para mí estar en ese estado? ¿Sí? Entonces, hay un hecho que parece que es común a todas esas experiencias y es que siempre que tengo, independientemente de cuál sea la cualidad que está presente en mi experiencia, esa cualidad, de alguna forma, voy a utilizar durante los próximos 3 minutos expresiones que son suficientemente imprecisas, pero espero que me permitan con ellas entender de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces, en la fenomenología hay un aspecto común en la experiencia, el hecho de que siempre que tengo una experiencia, cierta cualidad me es presentada a mí. Hay una perspectiva de primera persona, un componente que es común a todos. Siempre es para alguien que esa experiencia está dada. Y es esta, para mí, vaya cita, es que es mucho más grande aquí que cuando estaba en mi computadora. Hay un elemento común a todas las experiencias, un carácter de primera persona que es común a todas las experiencias, por lo menos a las experiencias que tenemos ordinariamente. Dicho de otra forma, la forma en la que a mí más me gusta presentarlo. ¿Sí? Dado que nuestra experiencia, y ahora lo veremos, nos informa de cómo es el mundo, me dice, mira, hay aquí una botella o hay cierta cualidad aquí. No solamente me está diciendo cómo es el mundo, sino que yo soy yo el que está en esa relación con él. ¿Sí? O sea, no estoy simplemente, cuando miran este objeto, no simplemente dicen, el mundo es tal que tiene un objeto. No, me dice además que soy yo el que está en esa relación con el objeto. Ahora lo vamos a ver en términos informacionales. Y este elemento es un elemento sobre el que ha llamado la atención mucha gente desde muy distintas aproximaciones. Es decir, no basta en que me fije en la cualidad, sino el hecho de que de alguna forma las experiencias son estados que son míos y no que meramente están ocurriendo dentro de mí. Es decir, igual mío, hay un sentido en el que es mío el latir del corazón o el circular de la sangre, ¿sí? Hay una presencia al sujeto. Esto es extremadamente elusivo. Ahora vamos a tratar de ver a qué aspecto nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la tradición fenomenológica es lo que se llama autoconsciencia prereflexiva. Aquí, en esta cita demasiado larga,
está como Gallagher y Sahabi presentan esta noción. Dice, mira, hay algo que es para mí saborear el chocolate u oler la vainilla. Y esto es diferente de lo que es recordar, que es saborear el chocolate u oler la vainilla. Correr, permanecer erguido, sentir envidia, depresión o felicidad. Ahora bien, al mismo tiempo, mientras vivo estas experiencias, hay algo experiencial que es, en algún sentido, lo mismo. A saber, su distintivo carácter de primera persona. Todas las experiencias están caracterizadas por una cualidad de... Y aquí empiezan las palabras feas con guiones, que siempre que utiliza uno guiones dices, algo no funciona bien. Miidad o paramiidad, por el hecho de que soy yo quien está teniendo estas experiencias. ¿Sí? Estamos tratando de caracterizar que no es simplemente que haya una cualidad, sino que esa cualidad tiene que ser subjetiva. Todas las experiencias están dadas, al menos tácitamente, como mis experiencias. Todo sugiere que la experiencia de mi primera persona me presenta con un acceso inmediato y no observacional a mí mismo. Y que la consciencia implica una forma mínima, a saber, ahora veremos qué puedo decir sobre eso, de autoconsciencia. Sobre estas cuestiones nos llamaba la atención José Luis esta mañana. Ahora vemos un poco. Se puede afirmar consecuentemente que cualquiera que niegue la paramiidad de la experiencia simplemente falla al reconocer un aspecto constitutivo de la experiencia. Tal negación equivale a la negación de la perspectiva de primera persona. Lo que tratamos, en principio, donde somos neutrales, es decir, es que mi experiencia me informa del tipo de estado, de la relación que tengo yo con el mundo y no meramente de cómo es el mundo. ¿Sí? Estas ideas que vinculan consciencia, autoconsciencia, vienen cuando menos desde Kant y en distintas tradiciones se han ido colando por herencia kantiana. Bien sea a través de Husserl, por un lado en la tradición fenomenológica, pero también en la psicología a través de autores como William James, quien bebe de Kant cuando recoge estas ideas del papel que juega la subjetividad en nuestra experiencia. ¿Está claro por lo menos de qué queremos hablar cuando hablamos de un aspecto subjetivo? A ver si hago... La idea es esta, al tener una experiencia perceptiva, no meramente me percato, aquí estoy diciendo percatarme en el sentido de qué es lo que me dice la experiencia, qué estoy en posición de creer, decir, reportar, de cómo del objeto primario, voy a llamar objeto primario, cuando miran este objeto, ¿sí? Pues este es el objeto primario. ¿Vale? Vamos a asumir que el objeto de nuestra experiencia, aquello a lo que va dirigido, es el apuntador láser, ¿sí? Y claramente su experiencia representa, nos dice que hay un apuntador láser, pero no solamente nos está diciendo que el mundo es tal que tiene un apuntador láser, sino que ustedes lo están viendo, que están en cierta relación con él. ¿Sí? Es de ustedes de quien habla. Y esa forma en la que la experiencia es para uno mismo es una forma en la que no lo es para nadie más. Y esto nos va a complicar algunas cuestiones. Entonces, ahí mencionaba que las experiencias conscientes no son episodios que meramente ocurren en mí. O sea, en mí ocurren también los procesos inconscientes y ocurren muchos procesos que no tienen nada que ver con la cognición. Pero hay algunos que de alguna forma son para mí. Estamos señalando simplemente ese carácter subjetivo mediante nociones como esta. ¿Sí? Ha habido gente que ha dicho, no, es que este aspecto de primera persona se sigue inmediatamente de la mera descripción de cómo... Tengo dudas para creerlo y que me parece que la mejor razón es meramente fenoménica. Es decir, la experiencia es subjetiva en ese aspecto. ¿Sí? Estas nociones no solamente están ahí porque, mira, los filósofos, las cosas que hacen, nos hablan de cosas raras. No, o sea, esta noción de autoconsciencia prereflexiva es la que utiliza, en la que se basa en un principio, por ejemplo, Tulbin, para utilizando así de forma, no quiero decir esto, sí, no sé qué, para señalar la distinción entre memoria episódica y semántica, lo que llama autoconsciencia, consciencia autonoética, me parece, y que está refiriendo a cuestiones acerca de que soy yo el pasajero que viaja cuando se va atrás, y se ha utilizado para fundamentar otras nociones de sentidos del yo. Por ejemplo, en un artículo de Pebble y colegas en The Psychological Bulletin se fundamentan sentidos más complejos de uno mismo, como la memoria autobiográfica, pero sí, como la noción que uno tengo de uno mismo, pues yo soy un filósofo calvo que viene de España. Cosas de este tipo, ¿cómo fundamentamos ese tipo de descripciones que tenemos de uno mismo en sentidos más básicos, formas más básicas de autoconsciencia? ¿Sí? Y esto nos lleva, efectivamente,
una de las formas de tratar de entender ese carácter subjetivo siguiendo es una relación entre consciencia y autoconsciencia, que es ahora el proyecto en el que estoy trabajando y sobre el que ahora os comentaré algunas cosas, ¿vale? Estas son indicaciones de corte general de cómo tratamos de capturar el hecho de que es un elemento de primera persona, un elemento subjetivo. Continúo. Vamos a hablar, y volveremos también a estas nociones, a la relación entre consciencia y representación. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es entender la noción de representación, ¿sí? Por lo menos, o sea, de nuevo, la gente puede utilizar representación y querer decir múltiples cosas. Pero la cuestión es que clarifiquemos de qué es de lo que yo les estoy hablando. Así, cuando digo, mira, yo voy a utilizar el término awareness o conciencia de esta forma, perfecto, ya entiendo, ya puedo seguir y ya no estoy imaginando nada y estoy entendiendo exactamente qué es lo que me estás queriendo decir, ¿sí? Entonces consideremos este caso, ¿vale? Leemos un titular de la jornada que dice, el muro es bueno para México, ¿sí? Este titular es nos está hablando de un muro que de hecho no existe. Y una forma de entender el contenido de estas noticias, lo que estas noticias nos está diciendo es en términos de condiciones de corrección, ¿sí? Entonces, la forma en la que tratamos de capturar la información o lo que esto representa es en la semántica, es en términos de condiciones de corrección, condiciones de verdad. Para enunciados utilizo corrección y adecuación porque hay gente que es verdad, dice, esto debe ser lingüístico. Bueno, pues, vale, bien. Entonces, la forma en la que capturamos lo que esto nos dice es en términos de cuáles son sus condiciones de adecuación. ¿Es adecuado o correcto si de hecho el muro es bueno para México e incorrecto en caso contrario? ¿Sí? Esa es la noción de representación. Claro, que esto de aquí representa, que el muro, en virtud de mis estados mentales, de que yo lo entienda de esta manera. ¿Sí? Esto no ocurre en el caso de la... Eso. Entonces, vamos a entender la intencionalidad como la representación como condiciones de adecuación o condiciones de corrección, ¿sí? Igual que podemos entender lo que nos dice este titular en términos de condiciones de adecuación, podemos entender nuestros estados mentales. Cuando yo creo que hay un celular encima de la mesa, esta creencia es adecuada o correcta si de hecho hay un celular e incorrecta en caso contrario. Y esto me dice... Es en el sentido que lleva información. Aquí la noción que se utiliza de información a la hora de representaciones no es la noción de Shannon, ¿vale? La noción de Shannon mide cantidad de información, o sea, no el qué me están diciendo. Lo explico de otra forma. Consideremos dos titulares, ¿sí? La moneda cayó en cara. ¿Bien? Consideremos el segundo titular. El número que salió en el dado fue par. ¿Vale? Estos dos titulares tienen la misma información de Shannon, ¿eh? Sin embargo, su información semántica es completamente distinta, ¿eh? La información de Shannon se mide de forma de exclusión de posibilidades, en términos de disminución de la entropía. Antes de que me dieran la noticia, yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido cara o cruz? Un medio. Y cuando me dan esa información, reduzco la entropía. Y lo mismo, ¿cuál es la posibilidad de que salga cara o cruz? Perdón, ¿un número par o un número impar en el dado? Pues también un medio. Y de eso es de lo que me habla la información de Shannon. Aquí la noción de información es semántica y por eso la capturamos en estos términos, ¿sí? Solamente, no digo que la noción de información semántica no esté ligada a la información de Shannon, pero estamos diciendo algo más que cantidad de información, ¿sí? Entonces, claro, una cuestión que tenemos aquí es muy bien. Esto representa, porque estos símbolos debido a ciertas convenciones que nosotros queremos, pero nosotros queremos que nuestra mente genuinamente represente. Y la cuestión es, bueno, ¿y qué es lo que hay en nuestra cabeza? O sea, ¿qué tipo de cosas tiene nuestra cabeza o nuestro cuerpo y no otro tipo de cosas que tienen la facultad de representar el mundo? ¿Sí? Esa es una pregunta interesante. Es decir, ¿qué hace falta para que un estado represente? Y de nuevo, ¿qué hace falta para que represente y para que represente esto en vez de aquello otro? ¿Sí? Pero cuando nos vamos a la noción de intencionalidad, consciencia e intencionalidad, consciencia y representación, clásicamente han sido estudiadas de la mano, ¿sí? Es decir, si nos vamos atrás, hasta autores como Descartes, o sea, intencionalidad y consciencia eran una en la misma cosa. Y no es hasta el siglo pasado que empiezan a disociarse estas dos nociones, ¿sí?
Bueno, por un lado están las representaciones, y de hecho puede haber representaciones a nivel inconsciente. Es decir, tradicionalmente han sido analizadas de forma conjunta y de nuevo, últimamente se hace, bueno, pues una cosa es que me hables de consciencia y otra cosa es que me hables de intencionalidad. Y por eso, de hecho, atribuimos, o muchos quieren atribuir propiedades representacionales, me parece bien, y hemos tenido una discusión a estados que no son conscientes, ¿sí? No quiero aquí entrar, pero hay una relación íntima entre experiencia consciente y representación. Si ustedes ven este objeto, su experiencia claramente es acerca de este objeto, ¿sí? Y es correcta, tiene una experiencia como de negro y es correcta si ese es el color, o es adecuada si se cumplen, voy a utilizar unas cuestiones suficientemente simples, si tiene determinado color dado su sistema y no en caso contrario, ¿sí? Entonces, claro, la cuestión es qué relación hay entre consciencia y representación. Entonces, tenemos, de hecho, teorías que tratan de fundamentar la representación en la consciencia. John Shell, por ejemplo, pensaba, no, mira, no, la genuina intencionalidad solo exhiben los estados conscientes. Y el resto de cosas, los enunciados del periódico, otro tipo de estados, tienen consciencia derivativamente. ¿Sí? La consciencia, para poder entender la representación, tenemos que apelar a esta noción. ¿Sí? Bueno, pues una posición. La otra posición es, no. Los estados conscientes son estados que tienen cierto tipo de contenido, dime qué hace falta para tener ese tipo de contenido y ya resuelvo la cuestión. ¿Sí? O sea, a lo mejor para representar que hay una manzana necesito tener un qualia de manzana, una sensación de manzana. Esa es una posibilidad. O lo que necesito es encenderme cuando hay manzanas. Bueno, algo más hace falta porque tengo sistemas que se encienden cuando hay manzanas y esto no me da la consciencia. Y tengo que ver qué tipo de relaciones hay entre ambos. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Entonces, lo que decía, los estados conscientes nos dicen algo, ese nos dicen va entre comillas, no es que hablen y no es que necesiten un lenguaje, sino simplemente que tienen información semántica acerca de cómo es el mundo y nosotros mismos. Y entonces uno se puede plantear si meramente llevan información acerca del objeto primario o también, como trataba de señalar con ese aspecto subjetivo, acerca de nosotros mismos o acerca del propio estado. ¿Sí? Y la cuestión que tenemos que entender cuando tenemos que entender la consciencia es qué hace falta para que un estado le diga al sujeto tal y cual cosa. A lo mejor hace falta apelar a una propiedad irreducible, la fenomenología. O a lo mejor para que nos diga eso podemos apelar a otras cosas. Simplemente estoy señalando aquí posibles relaciones entre representación y consciencia. ¿Vale? Voy a decir, y aquí entro en parte durante los próximos 5 minutos, voy a hablar de algunas de las cosas que he estado pensando últimamente antes de regresar a un panorama más general. Simplemente porque se ha abierto hoy la discusión sobre consciencia y autoconsciencia y quería decirle algunas cosas que me parece que resultan fundamentales. ¿Sí? Entonces, si queremos decir, estamos de acuerdo antes en que mi experiencia no solamente me dice algo del mundo, sino que además me dice algo acerca de mí mismo, la forma en la que me dice algo de mí mismo tiene que ser de primera persona. Y voy a explicar qué quiere hacer eso, primero de forma intuitiva y luego por analogía. ¿Sí? Si mi experiencia me tiene que decir, si nuestras experiencias nos tienen que decir algo acerca de uno mismo, desde luego, si mi experiencia dice algo de Sebas, su experiencia cuando están fuera de esta clase y se van a su casa, más vale que no les diga algo de Sebas, o sea, a menos que estén pensando en mí todo el rato, cosa que dudo, ¿sí? Pero les hablará de ustedes mismos. ¿Sí? O sea, si mi experiencia lleva información acerca de uno mismo, lo hace de esta forma indéxica, como se dice en filosofía, es de uno mismo, entendiendo la diferencia que hay en que si me tiene que decir algo es que yo estoy en cierto estado o cierta relación y no que Sebas está en cierto estado. ¿Por qué? Porque si dijera eso, ustedes no podrían tener el tipo de experiencias que tengo yo. Y una intuición que queremos mantener de entrada es que el tipo de sensaciones que tengo yo al mirar esa silla es una que ustedes tienen o que al menos pueden tener. ¿Sí? Es en el sentido en el que, por ejemplo, cuando yo digo, cuando yo creo que yo nací en México y alguno de ustedes cree que nació en México, nosotros creemos lo mismo. ¿Sí? En mi caso puede ser falso,
y en el suyo correcto, pero lo que queremos es lo mismo. Entonces, es este elemento el que queremos capturar, ¿sí? Claro, hay una relación. Ahora voy a entrar a entender qué quiere decir este elemento, o sea, cómo se puede entender esto mediante una analogía en el espacio muy rápidamente, pero antes de entrar en ese fenómeno, fijaros que he llamado la atención, también lo hacía José Luis esta mañana, sobre cierta relación entre consciencia y autoconsciencia. Pero no hay gente que diga, no, ¿sabes qué? A mí me parece que no, que todo lo que tengo son cosas del mundo, no acerca de uno mismo. Y ha habido gente, por ejemplo, que ha leído así a Hume, ¿vale? Hume dice, mira, cuando me pongo a mirar más íntimamente lo que soy yo mismo, me pongo a entrar en mi mente, yo no encuentro nada más que los objetos del mundo. Dice, nunca me encuentro a mí mismo sin la percepción y no puedo nunca observar nada que no sea la percepción. Por la percepción está hablando del objeto que vemos, ¿sí? Entonces dice, oye, pero ¿y si Hume tiene razón? Entonces, ¿quién le parece? O sea, introspecten, miren aquí, ¿vale? Lo estamos viendo. Y ahora fíjense, reflexionen y pónganse a pensar en su propia. ¿Se encuentran por ahí? ¿Alguno se ve? Y digo, es verdad, sí es verdad que es subjetivo, me lo he creído. Pero oye, esto que dice Hume también es verdad. Yo no me encuentro ahí. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, esto es porque cómo tenemos que entender ese aspecto subjetivo. Y para entenderlo, fijémonos en otro tipo de representaciones que también son indéxicas, ¿de acuerdo? Esto es nuestro sistema visual opera con dos formas de representar los objetos que tenemos en el mundo. Lo que se llaman representaciones alocéntricas y representaciones egocéntricas. Scare quotes, por favor, alrededor de egocéntricas. Ahora explicaré por qué. Se llaman así, o sea, no, eso se las pongo yo para que no confundirnos ahora. Tenemos en nuestro sistema visual representaciones de cómo están los objetos con respecto a otros. Por ejemplo, fijar una representación alocéntrica de dónde está, esto se llama bomba de agua. La bicicleta está a la izquierda de la bomba de agua está a la izquierda del coche y mantienen cierta representación simplemente de cómo están los objetos respecto a los objetos que encontramos, ¿sí? Además de ese tipo de representaciones que sabemos que tenemos y que solo dependen de cómo están situados los objetos entre sí y no de la posición que yo ocupo, tenemos lo que se llaman representaciones egocéntricas, ¿vale? Representaciones que dependen de cuál es mi posición, ¿sí? Es decir, aquí en una posición egocéntrica lo que estaría representando es que la fuente de agua está a la derecha de la bicicleta desde esta posición, ¿sí? Bueno, nuestra experiencia visual claramente es egocéntrica, ¿sí? O sea, nuestra experiencia visual nos dice cómo están los objetos respecto a otros objetos desde la posición que nosotros tenemos, ¿vale? Es decir, las representaciones conscientes típicamente tienen esta forma, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Nuestra visión consciente, perdón, es egocéntrica. Egocéntrica quiere decir egocéntrica no en el sentido con respecto a un sujeto, sino con respecto a una localización en particular. Por eso podemos llamarla de Hink, desde aquí. Es decir, si yo tuviera que poner las condiciones de adecuación o qué es lo que mi experiencia me está diciendo visualmente, es que este objeto está a la derecha de este objeto desde aquí, ¿sí? Entonces, que el auto está a la derecha de la bicicleta desde aquí, ¿sí? Es en este sentido indéxico, en el cual me puedo ir moviendo y se mantiene el componente desde aquí con independencia de la localización que ocupo, el que caracteriza, igual, análogamente, nuestra experiencia consciente. Si yo ahora les digo, ¿está todo el mundo? ¿Entiende en qué sentido nuestra experiencia visual es egocéntrica o de Hink? ¿Todo el mundo? ¿Alguien cree que nuestra experiencia visual no tiene este componente desde aquí? Ahora, por favor, ¿vale? Concéntrense mucho. ¿Pueden introspectar, por favor, la aquíidad? ¿Pueden buscar este elemento aquí en su experiencia? Bueno, pues el sujeto es análogo, ¿sí? La forma en la que tenemos que entender cómo nuestra experiencia es acerca de nosotros mismos es por analogía, no a una localización, sino a un sujeto. Y a saber qué querrá decir eso. Por lo menos si queremos entender la relación entre conciencia y ese elemento subjetivo como una forma de autoconsciencia, ¿sí? Estas son cuestiones en las que estaba trabajando. Bueno, espero que sirva un poco para ver si queremos añadir elementos de autoconsciencia, para analizar la conciencia, no podemos pensar en mi body esquema o en el cuerpo que tengo
como tal, como este cuerpo. ¿Sí? Esos serán muy interesantes y nos darán aspectos muy interesantes de nuestra experiencia, pero no van a capturar el elemento subjetivo. ¿Sí? Vale, entonces, esta es como una primera parte en la que pretendía presentarle algunas nociones, algunas más generales, otras más desde la fenomenología, desde la filosofía, para entender aquello de lo que estamos hablando. Ahora voy a presentar brevemente lo que es el problema difícil. Voy a dejarlo a un lado porque me parece en ciencia cognitiva secundariamente interesante. ¿Sí? No significa que no, creo que es una cuestión muy interesante, pero más en metafísica, que la metafísica, hay gente que dice, metafísica, eso, no, pues entender cuál es la naturaleza de aquello que estamos entendiendo. Pero no algo que nos vaya a interesar. Entonces, básicamente, me encanta este dibujito, que es decir, bueno, ¿qué relación hay entre lo que sea? Tomamos neuronas, tomamos el cerebro, tomamos relaciones con el mundo, lo que sea. ¿Qué relación hay entre eso y cómo de ahí surge la consciencia? Si alguien me digo, no, fíjate, es que, mira, tengo aquí mi mono y van las neuronas para acá, o fíjate todos esos sujetos y se enciende este circuito neuronal. Y dices, bueno, y de ahí, ¿cómo surge la consciencia? Es decir, ¿qué relación hay entre nuestra experiencia consciente y cualquier cosa que yo quiera poner en el mundo? ¿Sí? Y lo que tratan estos ejemplos de explicar es que parece que cuestiones como estructura o función no bastan para explicar la consciencia. El problema es en principio explicativo. Es que parece que en esos términos no puedo explicar el fenómeno. Y de que de ahí se sigan o no se sigan consecuencias ontológicas, es decir, consecuencias acerca de qué tipo de cosas tengo que postular, es otra cuestión. Voy a hacer un repaso relativamente rápido por alguna de esas visiones, señalando algunos de sus problemas, sin más. ¿Sí? Pero quiero dejar claro que este problema, es decir, porque nosotros, un problema que creo que es genuino en ciencia cognitiva es entender qué hace falta en seres como nosotros, que seguro que tenemos consciencia, para que haya ese tipo de procesos. Y a partir de ahí podré teorizar sobre otro tipo de entidades y a lo mejor eso contribuirá o no a entender cuál es la naturaleza, por decir, bueno, pues va ligada con cositas de este tipo. ¿Sí? Es decir, este problema creo que es un problema interesante pero secundario. ¿Vale? Aquí la pregunta acerca de la naturaleza de la consciencia. Pero sí que, o sea, falta, aquí hay como diciendo, bueno, sí, esto, ¿cómo sale? ¿Eh? Es decir, si a alguien le pretenden decir, mira, y tener un orgasmo es que tus neuronas hagan así, así, así. Y dices, hombre, pues a lo mejor eso pasa, pero algo me falta, hay algo que todavía no. ¿Por qué eso se siente así? Bueno. Entonces simplemente voy a repasar a partir de esta cuestión algunas cuestiones metafísicas. Por ejemplo, ha habido gente que ha dicho, mira, la mejor explicación para esa ausencia de la mejor explicación para la ausencia de explicación es que de hecho hay dos tipos de cosas en el mundo. Está de un lado la materia y de otro lado la experiencia. Fijaros cómo lo que hacemos es una inferencia de un problema explicativo, ¿vale? De un problema epistemológico a un problema, a una consideración ontológica. ¿Qué tipo de cosas hay en el mundo? Claro, esto no está libre de problemas y simplemente menciono algunos. O sea, a nosotros nos gustaría decir que yo estoy agarrando la botella porque siento sed. Es decir, mi experiencia consciente juega un papel en cómo me muevo. Pero no está muy claro, por lo menos, si hay un cierre causal de la física que pueda haber una interacción entre la mente, o sea, la consciencia entendida como algo no físico y algo físico. Algunos de los problemas. Otro que podría decir, bueno, entonces es causalmente ineficiente. Pero entonces no es verdad que beba porque tengo sed. Simplemente. Hay otra postura que dice, mira, es verdad. La estructura no va a ser capaz de explicarme la consciencia. Y eso es porque la consciencia en realidad depende de la naturaleza intrínseca de las partículas fundamentales. O sea, la física solo nos habla de estructuras y de relaciones. Entonces es que los atomitos están hechos de una cosa que es cuasi consciencia y cuando haces tal y cual cosa surge la consciencia. Pero es ya porque la naturaleza intrínseca de esas partículas es así. ¿Bien? Este tipo de posturas tienen, al margen de sus méritos o sus problemas, una cuestión que tienen, dice, bueno, yo he venido aquí tratando de entender qué diferencia hay entre esto
y esto, o entre algunos estados que esto tiene y los estados que no lo tienen. Y de repente me dicen, no, el problema se acaba porque todo lo tiene, y entonces como todo lo tiene ya no hay ningún problema. Bueno, pues hace que todo sea misterioso y entonces estamos más fastidiosos. Otra opción es el funcionalismo, tratar de buscar qué función es la que satisface la consciencia. Y entonces hay diversas cuestiones a las que podemos apelar. Ha habido gente más con una visión científica, o sea, científica pensando, con base en experiencia, en evidencia empírica, que ha tratado de postular la relación entre la consciencia y ciertos aspectos funcionales. Por ejemplo, la disponibilidad general. Si ligamos consciencia, por ejemplo, a esa noción de darnos cuenta. O a la atención, por ejemplo. Ha habido gente que ha defendido que las representaciones conscientes son aquellas con cierto tipo de contenido que son atendidas. No voy a decir gran cosa. Pero ha habido gente, por ejemplo, que ha dicho, no, mira, la consciencia tiene que ver con integración de la información. ¿Vale? Y ha habido gente, esto es una teoría que se debe a un neuropsicólogo muy conocido y con brillantes trabajos en otros aspectos de este campo, que es Giulio Tononi. Y un problema con este tipo de teorías no es que la relación entre integración de información, esta función, y la consciencia no sea suficientemente interesante o no. El problema es que este tipo de teorías te las encuentras en eventos suficientemente serios y científicos, presentados con unos datos que no establecen ningún vínculo, un vínculo de ningún tipo entre consciencia e integración de la información. ¿Sí? Y te presentan, he visto genuinamente, he visto tablas de análisis matemáticos y cerebros diciendo, mira cómo se integra la información, y diciendo, bueno, ¿y qué vínculo hay entre esas dos cosas? Entonces, los méritos o ausencia de méritos que tienen este tipo de posiciones son a nivel completamente teóricos. Entonces debemos separar cuál es la justificación de cualquier función que tenemos, ¿vale? Que queramos seleccionar, integración de información, disponibilidad, lo que sea, y la consciencia. O partir de cuestiones empíricas, decir, mira, a mí me parece, por lo que estoy viendo, que tengo este tipo de cuestiones, por lo tanto, una sugerencia es que vaya por esta índole. Aquí en este caso es que la justificación para la vinculación entre integración de la información a la Tononi y la consciencia es una cuestión meramente del campo teórico, por ejemplo. Y luego otra vía que se le señalaba aquí es decir, bueno, otra vía es, por ejemplo, el representacionismo. Digo, mira, la experiencia me dice tal cosa, dime qué hace falta para que haga tal cosa, una relación con el mundo o una relación de representación o lo que sea, y entonces me aproximaré, o a lo mejor algo representa si satisface no sé qué rol funcional, etcétera, etcétera, y tendré cierto tipo de vínculo, ¿vale? Una visión muy rápida, porque esto no es lo que nos va a interesar. Lo que creo que sí que nos va a interesar es esto, ¿vale? Y es el estudio científico de la consciencia, ¿vale? Ahora, muy bien, ya sabemos más o menos de qué estamos hablando y estamos convencidos, y ahora vamos a tratar de meterle mano, ¿sí? Bueno, primero, ¿por qué es importante estudiar esta cuestión? Es decir, ¿por qué está bien? Pues sí, es verdad, mi vida interior, la verdad que es una de las cosas que más me fascina, pero pues ya está, me fascina y está ahí, pero ¿por qué la estudio? Bueno, muchas de nuestras consideraciones morales, de nuestras decisiones morales, dependen, por ejemplo, de la consciencia. Dependen de la capacidad de sentir dolor, placer, ¿sí? Que van asociadas. Y muchas veces pensamos que no tengo que darle una patada a mi perro porque... No tengo perro. Que no tengo que darle una patada al perro porque le va a doler. Oye, pero ¿y si no tiene consciencia? ¿Y si solo tenemos consciencia los animales? Los animales humanos. ¿Sí? Lo mismo con las plantas. No consumamos carne, consumamos... Hay buenas razones. Hay algunas que tienen que ver con cuestiones simplemente pero sin desmerecer, por cuestiones de mantenimiento del planeta, pero otras es por el daño que causan los animales. ¿Le causamos el daño a las plantas? Si me preguntaran, yo diría que no. Pero ¿con base en qué? O sea, dame algo con lo que operar esto. Entonces, además, ahora, por ejemplo, lo mismo va a ocurrir a medida que construyamos máquinas más y más complejas. ¿Qué debe satisfacer una máquina, un sistema artificial para tener consciencia? Esta es una pregunta interesante. Alguien puede decir, no, es que la consciencia depende del carbono. Bueno, pues está bien, a lo mejor es cierto. Y entonces tengo que hacer máquinas de carbono. Pero hay razones de otro tipo para decir, no, si tú tienes un duplicado, si yo me pongo a hacer un sistema que
emule un sistema cognitivo como el mío, hay gente que cree que eso tendría consciencia y no te estaría hecha de carbono. Pero, ¿qué tipo de propiedades son las que tiene que tener? Son algunas que probablemente tenga mi cerebro, sí, pero ¿cuáles? ¿Es de color gris? A lo mejor esa no. Entonces, cuando vamos a estudiarlo, la primera cuestión es cómo lo estudio. Y entonces regresamos a la discusión de la relación entre fenomenología y acceso cognitivo. ¿Vale? Esto es, la relación entre la propiedad que nos interesa, la consciencia, y la capacidad que tengo de reporte. Porque la capacidad que tengo de reporte es la forma en la que puedo saber qué tipo de experiencia tienes tú. Axel, ¿qué está pasando por tu cabeza? Bueno, más o menos puedo decir que ahora mismo el tipo de experiencia, puedo inferir el tipo de experiencia que tengo, pero no tengo acceso de momento a saberlo. ¿Sí? ¿Qué tipo de actividad tiene que estar ahí para decir que hay consciencia? Y entonces una forma, necesito que tú me lo puedas decir, es decir, yo puedo hacer muchas cosas, no estoy diciendo que yo no puedo hacer muchas cosas simplemente a partir de mi propia experiencia a la que yo tengo acceso. Aparte de todos los problemas que eso tiene, es decir, está muy bien, pero eres tú. ¿Sí? Y nosotros lo que queremos es decir, no, queremos saber qué es lo que tienen estos sistemas. ¿Sí? Entonces, además de la distinción conceptual entre acceso cognitivo o consciencia de acceso y fenomenología, ha habido argumentos para decir, no, y es que de hecho, ¿vale? El mecanismo que pone la información a disposición de otra serie de elementos y el mecanismo cualquiera que sea el mecanismo que es responsable o que correlaciona con la consciencia fenoménica se pueden disociar. Y entonces ha habido gente que hemos tratado de decir, mira, hay razones por las cuales puedes pensar esto, ¿vale? El primero es el propio NetBlock. O sea, NetBlock en su primer artículo utiliza ejemplos para tratar de ver si se pueden disociar. Y dice, mira, por ejemplo, el otro día, no me acuerdo quién era, mencionaba el caso del aire acondicionado. Está sonando, imaginaos que el aire acondicionado hace un rato estaba sonando, cuando ha cambiado, y estoy hablando y no nos estamos percatando de ese aire acondicionado, pero de repente cuando para decimos, coño, qué tranquilidad. La cuestión es, ¿ese ruidito que estaba de fondo estaba formando parte de nuestra fenomenología o no? Y Bloch dice, sí, claramente. O el caso del conductor ausente. ¿Quiénes de aquí conducen? Bueno, todos caminan. Imaginaos que vais camino a casa y de repente vais pensando, ahora cuando salgáis de aquí, en lo fascinante que ha resultado esta charla sobre consciencia. Y vais ahí, ¡oh, qué bueno! La consciencia, qué bien. Y entonces de repente cruzas la calle y no te fijas ni siquiera en dónde está el semáforo, pero cruzas bien, ¿sí? El semáforo estaba ahí delante y has cruzado. Y no, coño, narices, ¿estaba el semáforo en rojo o no? Hay gente que dice, no, y claramente eso no formaba parte de tu consciencia porque no te dabas cuenta. Y otra gente que dice, no, pues sí, o sea, obviamente como lo tenías delante tenías que estar dando cuenta. Y entonces esto, pues diciendo, pues, ¿y cómo? Esto no supone ningún avance, ¿sí? Entonces, los ejemplos que pone en un principio Bloch no resultan genuinamente convincentes más que para establecer a lo mejor la distinción conceptual, ¿sí? Pero lo que hace es utilizar experimentos que se han hecho a partir del experimento de Sperling que mencionaban y que ahora os voy a presentar para tratar de mostrar que puede haber fenomenología sin acceso. Os voy a explicar cuáles son los problemas y otras razones para que nos puedan ayudar. Estos son otros casos que mencionaba, por ejemplo, es el caso de rivalidad binocular. Pero hoy en la comida me han han aumentado mis dudas sobre este caso por buenas razones tras discutir con Marisa, y no lo iba a comentar de todas formas, pero no lo voy a comentar porque, o sea, me parece que de estos casos, usando rivalidad binocular, podemos ver si esto, o sea, hay buenas razones para pensar que este puede ser un método para decidir estas cuestiones. Pero el experimento, según se usa, le falta un pequeño detalle. Entonces, me lo voy a saltar y luego lo que comentaré es el caso de los sueños, a razones a partir del estudio de evidencia neurológica en sueños para pensar que ambas cualidades se pueden disociar, ¿sí? Vamos a ver lo que hacen en reporte parcial y nos vamos primero de este lado. Ahora aquí muestro otro ejemplo un poco más moderno. Este es el experimento que hace Sperling. O sea, Sperling sabía, y esto en la época de Sperling, que nosotros, la cantidad de cosas que yo te puedo reportar, la cantidad de cosas que tengo en la memoria de trabajo, el sistema que utilizo para contarte cuántas cosas tengo, es limitado.
mencionaba el otro día Matthew que está aproximadamente cuatro cosas. Lo que quiere decir cosas. ¿Qué quiere decir cosas? Hombre, pues que no es lo mismo si te digo J, H, W, X, Y. ¿Quién me lo recuerda los números? Aquí te digo U, N, A, M, C, I, A. Estos trocitos soy capaz de almacenarlos como una cosa y entonces puedo almacenar en el fondo más letras, pero estoy guardando cositas. Entonces, con independencia de cómo hagas esas cuestiones, de cuestiones que no puedan parecer más complicadas, es que ahí la capacidad es limitada. Entonces, cuando yo te presentaba, cuando llegaban y les presentaban esta matriz así, esta matriz de letras durante medio segundo, le hago chas. Entonces tú me dices, ¿qué has visto? Una matriz de letras. ¿Qué letras has visto? R, la H, la P, la L. En media, unos 3 elementos y medio. Pero Sperling se preguntaba y decía, bueno, pero la gente ha dicho que ha visto una matriz de letras, no que ha visto estas 4 letras. Entonces, parece que tiene que estar por ahí, en algún lado, guardadas las demás. Y entonces se le ocurrió el siguiente experimento que nos mencionaban, que nos resumía la doctora Carrasco esta mañana. Lo que dijo es decir, mira, cuando yo elimine la matriz, lo que hago es presentar al sujeto con un tono. El tono puede ser y dependiendo de la frecuencia de ese sonido estúpido, en mi caso, una bocina en el experimento original, la tarea es reportar una de las filas. ¿Se entiende el experimento? Y lo que descubre es decir, cuando ya no está, o sea, yo te la presento, ya no está. ¿Suena? Presento, desaparece, tonito, dime. Bueno, pues los sujetos, ahora mismo no recuerdo exactamente los datos, pero reportan alrededor también de 3,5, diciendo, oye, pues eso está ahí. Y entonces NetBlock llega y dice, oye, obviamente hay cosas en las que no te puedo representar, que no puedes reportar, pero que están ahí. ¿Sí? Antes de ponerlo en duda, vamos a ver un ejemplo análogo que combina un poco más complicado por cuestiones que no... Dime. Sí. Una duda. Ahora vamos un segundito a ver por qué el experimento... Tengo razones para dudar que muestre tanto como se pretende, pero sí desde luego apunta en una dirección que es lo que sobre todo lo que me va a importar. Mira, fijaros en este otro experimento, un poquito más... aquí la tarea que tenemos es, un círculo de rectángulos y un círculo de rectángulos y mi tarea es decir, se va a presentar el estímulo, se va a presentar un fondo gris y luego mi tarea es decir si uno de los que me han apuntado en una primera condición ha cambiado o no. ¿Sí? Entonces se presenta, la primera condición es la A, se presenta, blanco, compara. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, lo que podríamos esperar es que dependiendo de si ese rectángulo es uno de los que he guardado en mi memoria de trabajo, cuando me lo señales voy a ser capaz de decirte si ha cambiado o no. ¿Lo entendéis? Es decir, yo no puedo guardar todos. ¿Sí? Guardo 4. Si he tenido la suerte de que me ha tocado uno de esos, pues he ganado. Y si no, pues estoy fastidiado. Y efectivamente, eso es lo que ocurre. ¿Qué ocurre si me lo señalas al principio del todo? Ah, pues entonces es seguro que sí que lo guardo. ¿Sí? Y entonces lo hago bien. Pero la parte interesante está en que ¿qué ocurre si te presento el display y te presento la pista después? Y yo voy a jugar con este SEOA. Bueno, pues lo que ocurre es que aquí también lo hago de forma análoga, ¿sí? Mostrando que todos, o sea, aquí el resultado es semejante a este, ¿vale? Mostrando que estos de aquí estaban. ¿Qué me decía Matthew que señalaban Sperling y Bloch? Diciendo, es que los sujetos me están diciendo que han visto un array, una matriz de letras o un círculo de rectángulos. Y luego lo que pasa es que las identidades no me las pueden identificar. Pero el problema es que de estos experimentos tengo 2 posibles explicaciones. Lo que guardo en memoria de trabajo puede ser simplemente que hay... No sé cómo mantener la atención ya. ¿Qué ocurre? Que lo que guarde sea simplemente la posición, si juego con este caso, que lo que guarde sea la posición
la orientación de 4 de ellos y además el hecho de que hay un array, ¿vale? O que lo que guarde en fenomenología, ¿sí?, sea como están todos. Es decir, hay dos posibles explicaciones. Uno, que la memoria esa que está en la memoria icónica, es decir, una memoria donde caben más cosas, sea, o sea, obviamente tiene que haber un sistema de memoria donde esté guardadas cómo están las cosas antes. Pero lo que no está claro es que si esa información esté guardada, digámoslo así, con fenomenología, ¿vale? Estos experimentos no alcanzan. O sea, puedo tener una explicación del mismo. NetBlock insiste, hombre, obviamente yo te puedo decir cómo me parece ahora y cómo me parece después, pero una posible explicación es decir, no, simplemente cuando ha aparecido la señal, yo traigo lo traigo a la consciencia y hago la comparación. Entonces no puede, o sea, no, pero sí que es importante una cuestión, y es simplemente de forma intuitiva cómo pensamos en nuestra experiencia. ¿Sí? ¿Os acordáis el dibujo que nos mostraba, la fotografía que nos mostraba el otro día Marisa, de cómo es nuestra visión en la periferia, del poco detalle que tiene? ¿Sí? Nosotros podemos pensar que nuestra fenomenología, de hecho, en realidad hay muy pocas cositas, ¿sí? Que es porque lo tengo que poder reportar. Entonces, hay muy pocas cositas y que tengo la ilusión de que hay muchas, porque siempre que voy a buscar alguna cosa, pues ahí lo meto y ya está, me aparece. O pensar que la fenomenología es rica, si no va ligada a esa memoria de trabajo. Y este tipo de cosas están tratando de decir esa cuestión. Y este tipo de cuestión es muy importante resolverla. Es muy importante porque necesito saber si cuando le pido a la gente que reporte, estoy buscando los mecanismos que subyacen a la consciencia o no. ¿Vale? Digo, estos apuntan en una dirección, pero hay interpretaciones que son compatibles con distintas visiones. Aquí tengo otro ejemplo. Dime. Vale. La idea de aquí, en Sperling, es que además de la memoria de trabajo, donde solo caben 4 elementos, hay otro sistema de memoria más, que es lo que llama memoria icónica, donde están todos guardados. Y lo que muestra el experimento de Sperling, creo que de forma que todo el mundo esté de acuerdo, es que hay ese otro sistema de memoria, la memoria icónica. Lo que dice Bloch es que la memoria icónica ya tiene fenomenología. O sea, la interpretación que hace Bloch es que cuando tú guardas esto, lo guardas con fenomenología. ¿Sí? Me estás mirando con cara de póker, lo que significa. O sea, piensa en. No, la conciencia de acceso va ligada a la memoria de trabajo. Más o menos. O sea, depende. Hay sutilezas, pero a un nivel suficientemente sencillo, permítame que lo presente así. Vale. Aquí voy a presentar otro ejemplo que me llevo a pensar que en realidad son facultades que puedes disociar. La cuestión es, bueno, ¿hay alguna circunstancia? Vamos a ver de qué mecanismos depende esa memoria de trabajo, esa disponibilidad global, y vamos a ver si hay circunstancias en las cuales hay razones para creer que esos mecanismos no están activados, ¿vale? La gente que propone, la gente que mejor ha sido capaz de a mi entender, de explicar en términos neurológicos esa idea de disponibilidad global, es un laboratorio en Francia que dirige Stanislas Dehaene con la idea de lo que llama de Global Workspace, que es un mecanismo neuronal que lo que se encarga de hacer es precisamente eso, poner la información a disponibilidad de otro tipo de procesos. Y para eso necesitamos cierto tipo de redes neuronales que tengan cierto tipo de características, a saber, que se comuniquen con sitios lejos, y todo, que tengan gran conectividad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso involucra una serie de áreas, pero en particular una. Entonces, el acceso cognitivo, cuando vemos qué tipo de redes para ser capaces de hacer esa disponibilidad, dependen, entre otras áreas, pero de forma relevante, de un área, que por aquí, que se llama el córtex prefrontal dorsolateral. El córtex prefrontal dorsolateral es verdad que es como China, o sea, es un trozo grande de... Pero la actividad de este área está ligada a esa memoria de trabajo y obviamente a la Global Workspace. Hay un montón de evidencia, aquí voy a mencionar uno para haceros una idea de qué tipo de cosas lleva a la gente a pensar que eso tiene que ver con la reportabilidad. ¿Sí? Y es un experimento que presentan Lau y Passingham. El experimento es el siguiente. Voy a ver cómo voy de tiempo para ver qué... Sí, perfecto. Vale. Bueno, el experimento es el siguiente. Se les pide a los sujetos que fijen en este punto
y a continuación se les presenta dos posibles estímulos, un cuadrado o un rombo. Después o antes, lo que se les presenta es lo que se conoce como una metamáscara. Una metamáscara es un tipo de estímulo que no se sobrepone, es decir, no impide ver el estímulo en cuestión, pero que sí dificulta que esa información quede grabada. Ahora vemos, de hecho, cómo afecta. Es decir, cuando pasa la mascarita, si lo superponemos, tú todavía puedes ver el estímulo, ¿vale? Pero cuando se presenta ligeramente después, eso te fastidia. Dice, no me la pongas ahí. Porque cuando te lo ponen ligeramente después, sí que te dificulta la tarea de identificar el estímulo. Entonces, te presentan un rectángulo o un cuadrado, la metamáscara, con un diferencial de tiempo, es decir, a veces cerquita, a veces después. Eso es lo que se llama SOA, ¿sí? Es decir, es el tiempo que pasa desde la presentación del estímulo hasta la presentación de la metamáscara, y tu tarea es doble. Por un lado tienes que decidir si lo que se te ha presentado es un rectángulo, un cuadrado o un rombo, y la segunda cuestión es decirme si lo estás haciendo al azar o si lo estás haciendo al azar o si de hecho lo has visto. ¿Sí? Si estás seguro de haberlo visto. ¿Se entiende la tarea? Vale. Pues la parte bonita que tienen este tipo de estímulos, lo vemos aquí, es que aquí vemos el efecto, ¿vale? Aquí es cuando en el 0 es cuando se presenta el estímulo, ¿sí? Y este tiempo de aquí es el tiempo que pasa entre la presentación del estímulo y la presentación de la metamáscara. Es decir, cuando estoy aquí es que he presentado la metamáscara primero. Y de hecho, cuando presento la metamáscara primero casi no me molesta, ¿sí? Y lo que ocurre es, cuando la presento un poquito después, me molesta. Aquí, 50 milisegundos después, ahí me has fastidiado bastante. Pero luego, cuando la presento mucho después, ya no me molesta tanto. Y si me la presentas un minuto después, pues me da absolutamente igual, ¿sí? Entonces, la parte interesante es que tengo esta forma de U. Lo que tenemos a este lado de la gráfica es que también lo hago. La parte interesante que tiene estas formas de U es que puedo identificar dos condiciones en las cuales el sujeto lo hace exactamente igual de bien, es exactamente igual de bueno discriminando el estímulo, ¿sí? Pero lo que descubrieron es que ahí nos permite establecer dos condiciones en las cuales el sujeto lo hace exactamente igual de bien, pero en una tiene mayor tendencia a decir que lo ha visto. La línea punteada es si lo has visto o no lo has visto, ¿sí? Tiene más tendencia a decir que lo ha visto, y en la otra a decir que más tendencia a decir que no lo ha visto, que estaba simplemente haciéndolo al azar, ¿sí? Entonces esto está genial, porque entonces llego y digo, pues aquí obviamente aquí tienes más acceso. Entonces puedo hacer la pila esta, puedo hacer una medida diferencial de actividad, o sea, un fMRI, y ver qué observo. Y lo que observan se encuentran en nuestro super protagonista, el córtex prefrontal dorsolateral. Esto es consistente con cosas que ya sabemos. Es decir, no hay... lo he puesto simplemente como un ejemplo, pero el papel fundamental que juega el córtex prefrontal dorsolateral en esta tarea, en la memoria de trabajo, es ampliamente reconocido. Aquí, de hecho, es el único área en el que diferencialmente encuentran actividad, ¿sí? ¿Pero qué ocurre? Bueno, primera cuestión es que durante los sueños tenemos experiencias conscientes, ¿sí? O sea, mientras dormimos tenemos una cosa que se llaman sueños. ¿Alguien no ha soñado? Pero ha habido gente que ha dicho, oye, pero a lo mejor simplemente lo que tienes son falsas memorias cuando te despiertas. Y de hecho no, de hecho hay evidencia empírica, que ahora si queréis os cuento, que muestra que efectivamente tenemos esos episodios, y ha habido gente que ha sido capaz de decodificar el contenido, lo que la gente dice, cuáles eran las imagencitas que estaban teniendo a partir de actividad en altas áreas visuales, sugiriendo que efectivamente has tenido ese episodio. ¿Pero qué ocurre? Que durante los sueños este área hace ¡brum! ¿Vale? El córtex prefrontal dorsolateral es el área más que más baja su nivel de actividad durante el sueño. Es decir, hay una reducción de actividad metabólica generalizada durante el sueño, pero este señor de aquí es de los que más apagadito está. De hecho, consistentemente con lo que sabemos, cuando tenemos sueños lúcidos, es decir, aquellos sueños en los cuales nos damos cuenta de que estamos soñando, este tipo de aquí de hace para arriba, consistentemente con lo que creemos que hace, ¿sí? Entonces, si ponemos esto junto, hombre, si el córtex prefrontal dorsolateral es un elemento fundamental y las razones que tenemos tienen que ver con la activación que tiene para tener acceso a la información, esto nos da buenas razones
para pensar que los mecanismos que subyacen al acceso no son constitutivos de la fenomenología, es decir, que los puedo disociar. ¿Por qué? Porque durante los sueños tengo fenomenología, pero hay razones para poner en duda que tenga... esto es de un trabajo que hice. Pero o sea, no importa qué tan convincente sea. O sea, creo que son buenas razones, creo que hay más evidencia. El reporte parcial admite las dos interpretaciones. En el caso de ribilidad binocular me convencían, pero hay un pequeño detalle que se me escapó, que es esencial para que permita decir algo acerca de estos casos, pero hay más cosas que decir. Simplemente aquí pretendo dar razones para pensar que yo puedo disociar ambos mecanismos. El problema que tengo es de este tipo, y esto es lo que llamo el problema no tan fácil de la consciencia. Porque este es un problema, olvidaros acerca del muy interesante problema acerca de la naturaleza de la experiencia consciente. ¿Vale? El problema ahora es cómo determino cuáles son los mecanismos que dan lugar o que van aparejados, ¿vale? O el tipo que van con la consciencia. Estoy señalando un problema no para desmotivaros, o sea, no para decir, ay, pues es verdad. No, o sea, simplemente para entender algunas complicaciones que tiene el fenómeno adicional si lo queremos estudiarlos, ¿sí? Entonces, la cuestión es esta. Utilizo cajitas de forma suficientemente meramente simbólica para... No pretendo decir que funciona la cognición como cajitas y simplemente mostrar un devenir en el procesado de la señal. Es decir, qué es lo que ocurre desde que veo un objeto hasta que te lo puedo decir. Entonces, tengo representaciones o procesos, si se prefiere, inconscientes. No todo el procesado de la señal va acompañado de fenomenología. Hay otros, algunos sí y otros no. Es decir, simplemente la actividad retinal y la proyección sobre el córtex visual, eso a lo mejor no basta. Tendrá que haber otras cosas, o sí, ¿vale? Pero vamos a aceptar, o si no lo pongo como condicional, si aceptamos que no todo el procesado de la señal va acompañado de fenomenología, el problema va a ser el siguiente. Va a haber un momento en que aparezca la fenomenología. ¿Sí? Algo hace que haya cierto tipo de representaciones que sí tengan fenomenología. Y luego llega hasta un sistema que lo que hace es ponerme esa información a disponibilidad de todos. Y aquí tengo la posibilidad de que tenga bucles de retroalimentación de todo tipo, tanto entre unos como entre otros, ¿vale? O sea, hacia este lado seguro que va y muy probablemente también en todas las direcciones, ¿sí? Y eso es de hecho lo que veíamos, que nos mostraba José Luis con esas parvadas de cómo el cerebro está comunicándose. El problema que tengo es este. Si, como parece sugerirse, los mecanismos que subyacen al acceso no son constitutivos de la fenomenología, es decir, si genuinamente aquí puedo tener dos cajas y esto no es un solo modelo, es decir, que los que tienen fenomenología son aquellos que te puedo decir, yo puedo romper este mecanismo y la cuestión que es, bueno, pero ahora no todo el procesamiento de la señal es consciente. O sea, ¿en qué momento aparece esto de aquí? ¿Sí? Y esto es relevante porque muchas veces incluso gente que sistemáticamente ha defendido que acceso y fenomenología no van de la mano, como NetBlock, muchas veces llega y te dice, oye, pues no hay consciencia porque te dice que no lo ha visto. Digo, pero eso no vale, eso hace trampa. ¿Cuál es el criterio para que no haya? O sea, ni siquiera sé qué hay aquí. O sea, hay cierto tipo de indicadores que me bastarían para que todo el mundo estuviera de acuerdo en que no hay fenomenología. Como que la D' sea 0. ¿Sí? Si no hay ninguna discriminación, a pesar de que puede haber pruebas de que haya información que sea procesada, no puede hacer ningún tipo de discriminación, puede ser un buen criterio. Entonces, este problema de aquí es decir, bueno, ¿y qué separa estas dos cuestiones? Una de las cosas que me interesa o que trato de hacer es decir, bueno, el tipo de representaciones ligadas aquí son distintos de estos que están aquí, porque estos tienen ese aspecto de primera persona, estos dicen algo acerca de mí mismo, de esa forma, sin vivir, Dios mío, de esa forma que os decía, pero ¿y a qué tipo de mecanismos va regulados? Bueno, tratemos primero de entender en qué consisten ese tipo de representaciones y luego hipoteticemos sobre qué hace falta para tener ese tipo de representaciones y luego veamos qué cosas puede hacer. Esta es una vía, pero no la única, sino ver, bueno, qué mecanismos puede haber, en qué se puede diferenciar esto. Y os voy, si me dais, aunque os tenga mareados de información, si me dais, ¿me aguantáis 15 minutos para que os cuente otra cosita? ¿Seguro? Esta última parte está en inglés porque lo que he hecho es en el descanso copiarla y pegarla.
por si me daba tiempo a discutirla, ¿vale? Simplemente quiero hacer algunas sugerencias de otras razones para que me hagan ver aquí, ¿vale? Una vía que yo tendría para resolver este problema esto que llamaba el problema no fácil, no sencillo, es decir, bueno, una cuestión es decir, bueno, ¿y si no tengo representaciones o cosas que merezcan la... ¿Y si quito esta caja de aquí? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la percepción, no, es que la percepción no admite inconsciente, entonces ya no tengo que resolver la pregunta de la fenomenología, porque todo lo que sea percepción lo va a llevar. ¿Veis cuál sería la estrategia? Y esto hay cierto tipo de teorías en filosofía, que no vienen a cuento ahora mismo, que les interesan estas cuestiones, ¿vale? Pero en realidad vamos a tener un problema y por eso quiero decir algunas cosas sobre la relación entre conciencia y acción. Es decir, aquí ha terminado las cosas que quería contaros y os voy a contar como adenda, de extra. Si no he corrido lo suficiente, toma, ahí va un poquito más, ¿va? Vamos a verlo. La estrategia que sigue en este debate algunos autores es decir, mira, nosotros hemos creído que de hecho, ahora me centro en el caso de la percepción, ¿vale? Simplemente por entrar en ese debate. En la percepción ha habido dos familias de teóricos. Algunos han pensado que la percepción es simplemente un caso particular de estado consciente. Es decir, igual que tengo emociones, pensamientos, dolores, etcétera, etcétera, experiencias de ese tipo, pues la percepción es simplemente un tipo de experiencia. Lo que estaría haciendo ahí es decir, mira, no hay percepción aquí, lo único que tienes que determinar es cuando hay percepción y ya está. Porque la percepción siempre viene con la fenomenología. Hoy en día la idea estándar es pensar que de hecho sí. O sea, de hecho hay percepción sin consciencia. Pero claro, una cosa es que lo creamos y otra cosa es ver qué evidencia tenemos. Un caso que resultó muy claro, hay más, ¿vale? Era el caso de la visión ciega. Y estos casos, que es el que os he comentado antes, ¿vale? Parece que el sujeto, el individuo con visión ciega, tiene procesos que merecen todo el nombre de perceptivos y si aceptamos que no van acompañados de fenomenología, pues entonces mostraría que hay percepción inconsciente. Pero están estas dos posiciones y la cuestión es decidir, bueno, qué criterio, o sea, qué cuenta como evidencia a favor de percepción inconsciente. Entonces, para eso, pues, se tienen que poner de acuerdo y a pesar de que a algunos de los participantes en el debate no les guste esto de las representaciones, Ian Phillips dice, mira, yo puedo jugar contigo y en el procesado de la señal yo no tengo ninguna duda de que hay cosas que pasan en el cerebro, eso está bien, ¿vale? O sea, aún así, simplemente yo le voy a poner otro nombre y me estoy entendiendo contigo y podemos movernos, ¿sí? Entonces dice, mira, acepta esta definición de Barthes y Barthes dice, mira, la percepción, para entender la percepción, es una forma de representación objetiva y sensorial por parte del individuo, ¿sí? Ahora mismo lo de objetiva y sensorial no me importa porque la cuestión clave va a ser esta noción de que por parte del individuo. Y bueno, bien, ¿qué quiere decir? Y lo que dice Barthes es, bueno, la percepción es un logro que atribuimos al sujeto y no a una de sus partes, ¿sí? Y mal vamos. Mal vamos porque no tengo muy claro cuál es el criterio para decir que una representación es a nivel personal versus una representación que simplemente está utilizando el sistema. Y dice, bueno, no te preocupes, porque ahora vamos a ver qué es lo que podemos decir. Y entonces lo que dicen es, mira, las representaciones perceptivas son aquellas que tienen que ser atribuibles al individuo y no meramente al sistema visual. Y entonces, aunque hay representaciones en el sistema perceptivo que sirvan a la percepción por parte del individuo, no todas las representaciones que están en ese torrente informacional son representaciones que tiene el individuo. Algunas solamente son atribuibles a los subsistemas, ¿de acuerdo? Y la cuestión es qué hace que una representación sea una representación atribuible al sujeto. Eso nos ayudará a defender si nos podemos quitar esa caja, ¿vale? En realidad, fijaros cómo esa caja, la caja de ver que hay, de dónde paso de lo inconsciente a la fenomenología, una vez que me quito el acceso, se convierte en la caja de ver qué hace que algo sea atribuible al sujeto y qué hace que no lo sea. De hecho, típicamente las cosas que atribuimos al sujeto son aquellas de las que es consciente. ¿Sí? ¿Lo veis? Entonces me da la impresión de que se hace una trampa. Pero quiero ligarlo con nociones de acción y por eso os he pedido estos 15 minutos.
Mira, aquí tenemos un problema que me gustaría ilustrar en el caso de la consciencia, y es cómo decidir, una vez que he quitado el reporte, que no hay consciencia. Y es lo que Philip llama el problema de criterio. O sea, ¿cómo decidimos cuando no hay consciencia? Consciencia significa fenomenología, ya estamos todos de acuerdo, ¿verdad? O sea, ¿cuándo está ausente? O sea, no lo he visto, eso no es suficiente. ¿Lo entendéis? El segundo es el problema para entender este problema es el problema de la atribución, es decir, cómo determinamos cuáles son las representaciones que son atribuibles al individuo. Y el problema de este otro debate es en realidad el mismo. La cuestión va a ser que una vez que quitamos el acceso cognitivo, ¿cómo decidimos qué tipo de representaciones son las conscientes o las que no? O si lo quieres, venga, te regalo la palabra perceptivo. Ahora veremos si sí o si no. ¿Vale? Vamos a ver algunas razones no os voy a enseñar esto. Bueno, sí. ¿Habéis oído hablar de los que estén en psicología? Espero que, bueno, algunos sepan qué es eso de la D', pero si no ha salido mencionado, y entonces como se ha estado mencionando por aquí, creo que también os puede ser útil. Me voy a este ejemplo. Básicamente, en teoría de detección de la señal, que es lo que hacemos cuando tenemos que ver si un estímulo está, lo que necesitamos, lo que acabo midiendo en el largo plazo, es la distancia entre dos distribuciones de probabilidad, ¿sí? La del ruido y la del estímulo más el ruido. Si la distancia entre estas dos distribuciones es mayor que 0, yo puedo tener un comportamiento diferencial al estímulo. Y eso es lo que mide esa D', ¿sí? Es decir, si yo soy capaz de reaccionar haciendo lo que me haya pedido mi experimentador de forma diferencial entre uno y el otro. Pero luego hay otra cuestión, que es lo que ocurre en el caso del blindside. Además, la persona con visión ciega me tiene que decir si ha visto el estímulo o no. Y entonces, para decidir si he visto el estímulo o no, eso ya no solo depende de la D', ¿vale? Sino depende además del criterio subjetivo que yo elijo para cuando te digo que de verdad lo he visto o no, ¿sí? Entonces, la D' es un criterio objetivo, ¿sí? Y lo que hacen es tenerme mucho rato en el laboratorio por mis $10 pulsando cosas, ¿sí? Ante la presencia del estímulo, y se pueden establecer estas curvas. Pero luego lo que tengo que hacer es decir, ¿lo has visto o no lo has visto? Y eso depende de, bueno, yo puedo tomar un criterio conservativo, que es no, aquí la diferencia tiene que ser muy grande, es decir, si está por aquí, yo quiero que en realidad sea mucho más probable que sea debido al estímulo que debido al ruido. O uno menos conservativo, por ejemplo aquí. Aquí las diferencias no son tan probables. Y esto varía de individuo a individuo, ¿sí? La cuestión es que para decidir cuándo hay ausencia de consciencia, yo puedo o bien utilizar la D', ¿qué valor de D' tengo que tener? No tengo. ¿Cuál es el valor que tengo? Y ese es el único que es objetivo. Lo único que puedo decir es que cuando la D' es 0, entonces hay buenas razones para decir que no he visto el estímulo, ¿sí? O bien un criterio subjetivo, que el criterio subjetivo es que me diga si lo has visto o no. El problema del criterio subjetivo es que el criterio subjetivo no vale directamente si sabemos que, si quitamos el acceso cognitivo, ¿de acuerdo? ¿Entendéis por qué, no? O sea, el criterio subjetivo, o sea, que tú me lo digas o no, eso no puede ser el criterio para que haya consciencia. ¿Entendemos por qué? Bueno, entonces, la cuestión es qué valor de D' me vale, el único tiene que ser 0. Entonces, la cuestión es, ¿hay casos de percepción donde la D' sea 0? Si tuviera esto, entonces dicen, ya está, porque con D' 0, ya seguro. Y esos son los casos. Entonces, aquí me paro un segundito y me centro en ver, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que un estímulo sea atribuible al sujeto? ¿Sí? Y Barthes da una solución. Y es lo que ha estado discutiendo, estamos hablando de hace un par de añitos, ¿vale? Dice, mira, una representación es atribuible al individuo cuando juega el rol explicativo adecuado en la explicación de la acción, ¿vale? Es decir, la acción es algo que sí que es del sujeto, sin duda. Entonces, cuando una representación juega un papel en la explicación de la acción, entonces esta sí que es una representación atribuible para el individuo. Y entonces es un caso genuino de percepción, ¿vale? La percepción ha de guiar la acción. Entonces, si tengo casos en los cuales hay una acción y la D' es 0 por un estímulo en el que la D' sea 0, entonces ya lo tendría aquí, ¿sí? Claro, eso me lleva
a ver qué tipo de acción. O sea, tengo que individuar qué cuenta como acción. O sea, una de las razones por las que presentaba esto, quería presentar esto así al final, es porque algunas cuestiones que a Marisa le habían interesado tenían que ver con la relación con acción, y algunas cuestiones que yo le he preguntado si cierto tipo de cosas cuentan como acciones o no. Y por eso va a ser relevante. O sea, hay distintos tipos de acciones. En filosofía se considera, un lado, lo que se llama como acción intencional, es decir, la acción que obedece a lo que tú quieres hacer, a cuáles son tus intenciones. Pero hay otras nociones de acción, como lo que se llama acción primitiva, que cuenta como acción cualquier cosa que vaya en la dirección de conseguir tus objetivos. Entonces, claro, resulta que vaya a ser una representación atribuible al sujeto va a depender de qué noción de acción tome. ¿Lo entendéis? Vamos a ver qué ocurre, y con esto acabamos. Si hay casos en los cuales la D' es cero y ocurren cosas. Y efectivamente hay casos en los que ocurren un fenómeno que se conoce como priming. Hay situaciones en las cuales el sujeto no responde diferencialmente al estímulo y, sin embargo, después ese estímulo es capaz de disparar cierto tipo de acciones. Por ejemplo, en cierto tipo, o sea, el estímulo es completamente subliminal, que sea completamente subliminal para dejar claro qué queremos hacer, porque si no introduzco otra palabra y qué relación tiene a la consciencia. Lo que quiero decir por subliminal es que D' es cero. O sea, no reacciona de forma diferencial a esta palabrita que le he puesto aquí. ¿Vale? Pone casa. ¿Qué palabra ponía? Ninguna. ¿Esta o esta? Nada. Nada. Si le digo, bueno, aquí tienes una C y 3 espacios. Complétame la palabra. Y en vez de cama o coma, me escribe casa. Y digo, pues oye, algo había por ahí que me estaba disparando este tipo de cosas. ¿Sí? La cuestión es si esos casos de priming son suficientes para que haya una atribución al individuo. Es decir, ¿están jugando este tipo de representaciones el rol requerido en la acción? Bueno, depende de qué noción de acción. Supongamos que cogemos una noción de acción muy liberal. ¿Sí? Si yo tomo que cualquier cosa que el individuo haga, como puede ser esa noción de acción primitiva, lo hace, entonces la percepción no tiene que guiar la acción. ¿Sí? No, la percepción guía la acción, está al revés. La percepción, de hecho, guía esa acción, pero en estos casos la percepción es subliminal, ¿de acuerdo? Y tengo percepción inconsciente, ¿vale? El problema es precisamente que no tengo una distinción clara entre acciones y meros movimientos, ¿sí? Y por eso le preguntaba, de aquí viene la pregunta que sacaba. Es decir, ¿qué tipo de movimientos que ejecuto que están guiados por estímulos en los que la D' es cero pueden contar como acción? Eso es relevante para la forma en la que llevan el debate, ¿sí? Entonces, la cuestión es que si voy demasiado bajo, ¿puedo distinguir movimientos de acciones de meros movimientos? Necesitamos un criterio. Y no está claro, por ejemplo, aquí me saldría que los movimientos sacádicos son casos de acciones. Ahí se queda de momento. La cuestión es, no, en realidad yo requiero más. Entonces dice, mira, una cosa que dice Phillips en respuesta a estos casos es que las representaciones en este tipo de priming bypass. Venga, va. Bypassan el control y la guía de la acción, como se revela por el hecho de que esta activación ocurre independientemente de las intenciones y el conocimiento del sujeto. O sea, lo que está diciendo, esto no puede contar como este tipo de representación no puede contar como una representación para el sujeto. ¿Por qué? Porque no están guiadas. O sea, para que cuente como acción, la representación tiene que jugar un papel en la guía de la acción y depender de las intenciones y de las... Pero claro, el problema que tengo es que si le hago caso aquí, o sea, nosotros queremos una noción de acción que nos permita determinar en el debate de forma neutral, ¿vale?, si hay percepción inconsciente o no. Y con acción no lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque si le hago caso aquí, lo que le estoy pidiendo, si voy por este lado, no tengo una distinción entre movimiento y acción. Pero si voy por este lado, lo que le estoy pidiendo es que precisamente que esa representación esté disponible para el control de la acción, que es el acceso cognitivo. Y es algo que le he pedido que no.
Por lo tanto, buscar en acción esta posibilidad no parece una opción. ¿Vale? Voy a repasar por qué os he mantenido durante 20 minutos más en este rollo un poquito más complicado de cosas que estoy haciendo ahora. El objetivo de esta última parte se liga con lo que mostraba al principio. Es decir, una vez que quitamos el acceso cognitivo, necesito un criterio para distinguir fenomenología, o sea, estados conscientes de estados inconscientes. ¿Sí? Alguien puede decir, no, pues todo lo que cuente como percepción o cierto tipo de habilidad cognitiva no se da a nivel inconsciente. Pero entonces me tienes que decir qué es lo que hace falta para tener ese tipo de habilidad cognitiva. Para el caso de ¿qué necesito para percepción? ¿Sí? Aquí está una opción que tenía diciendo, mira, voy a buscar en la acción y voy a evitarme el problema de la fenomenología diciendo, pues todo. Es una forma de evitar el problema de que algo sea misterioso y decir, no, todo lo que entra en esta saca ya lo tiene. ¿Sí? Y trataba de mostrar por qué por aquí me parece a mí que no pueden ir las cosas. No sé si tengo otra slide o ya... vale, entonces ya abrimos a la pregunta y simplemente es como razones por las que me parece que este tipo de cuestiones son fascinantes. No estoy diciendo en absoluto que no sea investigable, al revés. Podemos ir viendo el papel que juegan distintas facultades cognitivas y ver cómo se relacionan con la consciencia. Y ya para acabar, las cuestiones introductorias para el que le interese, porque ha sido un vistazo súper rápido por un montón de cosas, las pueden ver. Hay una enciclopedia en español de filosofía analítica, 2 entradas sobre conciencia y teorías de la conciencia, y ahí los temas y las referencias a cuestiones que no sean de los últimos 2-3 años, más o menos, están presentes. Así que muchas gracias y preguntas.